Desde que tengo uso de razón, siempre me gustó escuchar las historias paranormales y extraordinarias que la gente contaba, tanto en las reuniones familiares y de amigos, como en aquellas noches lluviosas en las que la luz se iba repentinamente y dejaba en total oscuridad la casa en la que viví durante muchos años. Me parecía que cada uno de esos relatos me transportaba a una parte oculta de este inmenso plano en el que vivimos día con día. Con el paso de los años, dicho gusto se volvió una necesidad constante, es decir, una necesidad permanente por saber un poco más sobre la vastedad de seres y entidades que cohabitan con nosotros en este misterioso universo. Y es así que poco a poco, relato con relato, persona tras persona, he ido construyendo aquello a lo que he denominado mi propia canastita de historias extraordinarias. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Vicky González y juntas les prometemos que les contaremos historias que los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Les recordamos y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Los que ya se han suscrito, muchas gracias. Los que todavía no se suscriben, pues estamos esperando a que se suscriban, que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos como Génesis Fam, que estamos también en Spotify, en Apple Podcasts y en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues vamos a empezar y antes de empezar vayan a buscar algo que tomar, algo que comer, pónganse súper cómodos, apaguen sus luces y prepárense para escuchar estos relatos verdaderamente escalofriantes. Bueno amigos, pues el episodio de hoy es un episodio pues mucho más especial que los episodios anteriores porque es el episodio con el que concluimos esta cuarta temporada de Génesis del Terror. Estamos muy contentas, agradecidas con los que nos han escuchado a través de nuestros episodios. Agradecemos también a los que nos han, pues ahora sí que seguido a lo largo de estos casi 2 años que tenemos ya con este podcast. Somos una comunidad pequeña, pero agradecemos a todos los que constantemente están ahí escuchándonos y pues invitamos, como lo decimos siempre al inicio de este podcast, a que se vayan suscribiendo más, a que nos envíen sus historias. Estamos en el proceso de empezar también las grabaciones de la quinta temporada, entonces no se acaba Génesis del Terror con esta cuarta temporada, va a haber una quinta. Pero necesitamos que ustedes nos envíen sus historias, eso nos va a ayudar muchísimo. Y a los que ya nos han compartido historias, pues también les agradecemos. Entonces, por eso es que es especial este episodio. Cerramos esta temporada, es el cierre, pero también el inicio de una nueva. Entonces, pues muchas gracias y le voy a pasar el tiempo a Vicky para que ella nos diga algunas palabras y nos presente a nuestra invitada de hoy. Bueno, pues sí, igual a todos los que nos escuchan el día de hoy y que nos acompañan como siempre en cada episodio, pues agradecerles mucho su compañía. Este, Han sido 2 años que, como dice Eli, a lo mejor hemos logrado una comunidad pequeña, pero han sido experiencias bien grandes para nosotras y seguro que también para quienes nos han escuchado, ¿no? Entonces, agradecerles. Y como comentaba Eli, este es un episodio también muy especial porque como ya ustedes podrán ver en su pantalla, hoy nos acompaña una persona a la que queremos mucho, que ya siempre nos brinda su apoyo para este tipo de episodios que queremos hacer como un poquito diferentes. Y pues no nos queda más que agradecerle como siempre su compañía, a mi tía Lupita, que está aquí. Muchas gracias a Tía, muchas ustedes. gracias. Gracias porque A ustedes por invitarme siempre, ¿eh? ¿no? Y usted siempre está dispuesta, ¿no? Que es lo que le agradecemos mucho. Pues si puedo ayudar con un poquito de mi, pues, no sé, participación, con mucho gusto, ¿eh? No, de verdad que es mucho. Yo, no sé, Eli, o bueno, yo creo que las dos, ¿no? Hemos recibido muy buenos comentarios. La gente le gusta mucho cómo usted narra sus historias, cómo usted las platica.
Son de los episodios que más le gusta a la gente. O sea, si está en la lista de reproducciones, verá que son de los episodios que tienen más vistas. Y Oh, esto qué habla bien. del gusto que tiene la gente por la forma en la que usted nos platica sus historias, ¿no? Entonces, Pues sabes que quizás sea porque descubren como que es algo cierto, ¿no? Como que entienden que es algo que fue verdadero, ¿no? Uno exacto. siempre se da cuenta cuando estás como inventando cosas, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, sí, la gente lo puede percibir. Y así como Ujú. percibimos cuando a lo mejor algo no puede ser tan verídico, también yo creo que viceversa, ¿no? O sea, cuando Sí. encontramos esa naturalidad y esa sinceridad en las personas, pues Ajá. atrae, ¿no? Entonces, Puede ser. muchas gracias como siempre, tía, y pues no No. quisiéramos como demorarnos más para a lo mejor iniciar a escuchar las historias. Sabemos Sí. que usted tiene varias que nos gustaría platicar y nada más para Ujú. poder poner en contexto a nuestro público, comentarles que el título de nuestro episodio del día de hoy es Canastita de historias extraordinarias, ¿no? Entonces, no hay un tema en especial, son varios temas los que queremos tratar, historias desde ovnis, fenómenos paranormales, cuestiones a lo mejor inexplicables. Eso es. Entonces, pues vamos a ir turnándonos, perdón, y mi tía trae pues, varias historias que ella ha recopilado, nosotras también. Y pues bueno, primero cederle el lugar a usted, tía, para que nos Ah, pueda pues comentar una historia, ¿no? Y así bueno, turnando. está bien, hijas. Bueno, antes que nada, como siempre, agradecer que me toman en cuenta, que me invitan. Yo con mucho gusto estoy encantada de participar. Por ahí mucha gente que me conoce me dice, si es tu mero mole, no te hagas. Digo, bueno, pero es que padre, ¿no? Que yo lo pueda expresar para que la gente escuche, ¿no? Claro. Bueno, bueno, tengo como 11 historias diferentes o temas, pero el número uno puse una que es muy importante para mí, porque pasó en la familia de mi papá, y fue muy notoria, muy extraña, y durante los años se habla mucho de eso porque se me hizo algo muy extraordinario. A lo mejor no es espanto ni de nada, pero sí extraordinario. Te lo quiero platicar. Mire, y el tema se llama La desaparición de una pequeña niña en un cerro. Así se llama, ¿eh? Bueno, la voy a platicar. Hace muchos años, cuando yo era más joven, yo tengo mucha familia y esta niña que se perdió es una primita mía, que por cierto ya murió, en paz descanse. Pero ¿qué crees? Ella tenía 3 años cuando sucedió esto y vivían en una comunidad así como en un pueblito donde había muchas milpas y cerros y muy bonito por ahí. Y resulta que una vez estábamos en la casa, como ven, estábamos ahí viendo la televisión y todo, cuando de repente tocan el timbre y nos vienen a decir, ¿está mi tío? Entonces ya salió mi papá y era un sobrino, el hermanito de ella, y le dice, ¿qué cree, tío? Venimos a decirle que venga por favor rápido a la casa porque ¿qué cree que pasó? Mi hermanita Rosita se nos perdió. Dice, ¿cómo que nos perdió? Dice, sí, ¿usted cree que se fue al cerro con mi mamá desde temprano? Fíjate a qué se fue. Se fue a cortar garambullos, nomás fíjate. Y mi mamá regresó sola y no la traía de la mano. Y entonces mi papá dijo, ¿pero cómo? Sí, tío, dice, por favor, venga, porque la estamos buscando, no la encontramos. Venga, por favor, para que nos ayude. Entonces mi papá va con mis hermanos y pues sí nos llamó la atención porque la niña tenía 3 años. Y te imaginas, en ese cerro, que es muy grande, se llama el Cerro de las Letras, allá donde nosotros somos, hay como 3 cerros más adelante y están pues llenos de muchos cardones, de muchas, te diré animales, fíjate, hay víboras, hay tarántulas, hay conejos, hay un montón de cosas, pero también cosas así peligrosas, ¿no? Animales peligrosos, roedores y tlacuaches, y hay muchas cosas, ¿no? Entonces, solamente la gente que sabe va a esos cerros y sabe cómo regresar, porque ya están acostumbrados desde niños, van y regresan. Mi papá los conocía porque de niño iba. Bueno, el caso es que ahí fue donde se perdió. Le decían, mi papá llega y platica cómo fue. Y le dice, no, pues que mi mamá se fue a tal hora, se fue desde temprano, como a las 12, a las 11 de la mañana, y regresó como a las 5 o 6, pero ella sola. Y le dicen, ¿y la niña? Dice ella, no, pues no sé. Fíjate, ¿sabes? Aquí lo importante aclarar es que mi tía, en paz descanse la señora, le gustaba mucho tomaba mucho. Entonces ella, por decir así, era alcohólica, ¿no?
Pero ¿qué crees? Que por su mismo alcoholismo no recordaba qué pasó con la niña. Le preguntaban y decía, pues no sé. Le decían, responde, ¿dónde la dejaste? Y ella decía, pues yo iba con ella caminando y la llevaba de la mano y de repente cuando volteé ella no las traía y no salía de ahí. Entonces le decían, pero ¿cómo crees? Pero recuerda bien, por dónde más o menos. Ella nunca dio señal, nunca dio señal. Entonces lo que hicieron es una brigada de rescate. Le pidieron a todos los del pueblo, como ya ves que en los pueblos todos se unen y se conocen, y muchos familiares, todos fueron al cerro a buscar a la niña, todos, todos. Antes de que oscureciera, porque ya una vez que oscurece, olvídate. Y entonces, pues no la encontraron. No la encontraron, no la encontraron, hasta que se hizo más noche, no la encontraron. Entonces, mi papá regresó y le dijo a mi mamá, ¿qué crees que no encontramos a la niña? Dice, y si no la encontramos, para mañana va a ser demasiado tarde. Es muy peligroso. Entonces, un vecino de nosotros de allí, donde vivíamos allí en Tula, nos dijo, si gustan yo los ayudo. Y ese señor tenía un equipo de rescate, fíjate, ya más adiestrado. Fueron unas patrullas, dieron parte a las autoridades también, fueron patrullas, mucha gente se unió porque le daba mucha ternura y preocupación a esa criatura, ¿no? Y entonces ahí van otra vez mi papá, el vecino, más gente, y eran puras gentes que sabían de cacería, les gustaba mucho llevar sus linternas y sus rifles, eran ya gente que sabía, ¿no? Y entonces les platico esto porque mis hermanos fueron, mi papá y ellos estaban ahí, entonces ellos eran testigos presentes, ¿no? Entonces, ¿qué creen? Que ellos van, mucha gente dice que se veía bien espectacular los cerros, con tanta gente con su linterna, unos perros, y gritando el nombre de la niña, Rosita, y Rosita, y nunca, y no, y no, y no, y no. Y ellos sabían, tenían experiencia y conocían bien el lugar. Y dice que caminaron como 2, 3 cerros más adelante de donde se perdió la criatura, y no, y no. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Se regresaron. Dijeron, no, pues ya no la encontramos, no podemos, es peligroso quedarse aquí. Y se regresaron. Y cuando regresaron a su casa, desde donde la niña había salido con su mamá, ¿qué creen? Que como eso de las 7 de la mañana del otro día, la encontraron. Pero ¿sabes cómo fue? Volvieron a salir otra brigada a buscar, pero dijeron, no, no podemos dejarla, y cómo olvidarla, ¿no? Vamos otra vez a seguir. Y cuando se fueron como 3 cerros otra vez más allá, la niña venía bajando desde una colina así, pero bien empinada, con una bolsita bien chiquita que llevaba, que ahí traía sus garambullos, fíjate, toda raspada de las espinas y con cortadas, y súper asustada. Y le dicen, hola, pero ¿cómo estás? Y le dijeron, ¿qué te pasó, mi amor? Y la niña estaba como en shock, y no hablaba. Y decía, ¿qué te pasó? No. Entonces esperaron a que pasara más tiempo, la bajaron, la llevaron a su casa. Y cuando ya pasó un tiempecito le preguntaron, oye, Rosita, cuéntanos qué pasó. Y ya cuando se recuperó, platico. Dice, yo me acuerdo que me fui con mi mamá y me llevaba de la mano. Dice, y de repente ya no la vi, ya no la vi. Le gritaba, mami, mami, y nunca me contestó. Entonces dice, como no me contestó, dice, se hizo noche, fíjate, se hizo noche y me quedé yo por ahí. Dice, tenía mucho miedo, dice, pero de repente llegó un viejito. Ella dijo, llegó un viejito que me tomó de la mano y me dijo, vente por aquí, nena, dice, si no te va a pasar algo, yo te voy a cuidar. Y me llevó de la mano, de la mano, de la mano, y me metió en una cueva, así dijo, y ahí me metió, dijo, ahí te vas a quedar, dice, no te vayas a salirse, porque hay muchos animales y te pueden morder, y que es muy peligroso, y que yo aquí te cuido. Y dice, y me dio de comer más fruta, trajo fruta y todo, y ahí se estuvo conmigo, dice, para que no me diera miedo. Y ahí me estuve toda la noche y hasta el otro día me dijo, ya te puedes ir, nena, ya te puedes ir. Y la dejó ir solita, ¿cómo ves? Y ella se regresó. Dice, pero qué viejito, no sé, era un viejito que de repente salió ahí del cerro y me dijo que no me diera miedo, que él me iba a cuidar. Y así fue, dice, me dio de comer, me dio agua. Después ya me dejó y me dijo adiós. Dice, vete despacito, no te va a pasar nada, hija. Y cuando llegue les cuentas, dice que no te pasó nada, que yo te ayudé. Y pues eso contó tú. Y después de mucho tiempo, la llevaron con médicos y para que le preguntaran. Y el tema era el mismo, la respuesta era la misma. La niña dijo, yo me perdí, no vi a mi mamá, se hizo noche, un viejito llegó y me llevó a una cueva y allí estuve. Y al otro día regresó y todo el mundo se pregunta,
Esa niña era muy chiquita. Si hubiera caído en un barranco, en un precipicio, le hubiera mordido una víbora, un animal, cualquier cosa le hubiera pasado a esa niña, ¿eh? Dice, o se lo hubieran robado. Ya mucha gente pensaba, se me hace que la señora la dejó por ahí y se la robaron. Ya ven que eso de tráfico de niños. Sí. Pensaron todo lo que hubiera pasado, pero no, la niña regresó sana y salva y dijo que ese viejito la ayudó. Mucha gente especuló y dijo mil cosas, que eso era un cuento, que alguien, no, pero hubo miles de gentes que se enteraron y que se hizo notorio en toda la localidad y hasta la niña se hizo famosa, porque la niña que se perdió en el cerro y así siguió creciendo, pero lo que yo sí noté es que la niña estaba como ida, como que quedó en un trauma y siempre tenía los ojos bien abiertos, como que vio algo y se espantó y nunca cambió esa manera de ser, su actitud. Hasta hace poco que me dijeron que falleció, pero de otra causa. Y fue muy triste y muy extraordinario, porque dice, nadie regresa y nadie la encuentran, está chiquitita, 3 cerros más atrás. ¿Cómo llegó allá? También se preguntan, ¿cómo llegó allá si su mamá estaba más cerca? Su mamá no había caminado tanto. ¿Cómo llegó tan lejos? ¿Verdad? Te preguntas, ¿cómo llegó tan lejos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y eso para nosotros, hijas, fue algo muy extraordinario, muy raro, porque todos lo vimos. ¿Ustedes qué piensan que le pasó? ¿O por qué no le pasó nada? Yo era lo que le iba a preguntar a usted o a Eli, ¿no? O sea, porque muchas veces se cuenta que en estos lugares hay desde duendes, o sea, yo no creo que haya sido un fantasma. Para mí a lo mejor fue un ser de luz. de esta dimensión tal vez, o sea, no sé. Su ángel de la guarda, no sé. Exacto, y Que la que cuidó. y fue quien le ayudó, porque digo, o sea, una niña no tendría por qué mentir, ¿no? No, ándale. Cuando estuvo en un riesgo súper grande. Yo me acordé de una historia que nos contaba mi mamá. Esa historia creo que la escuchó, no sé si mi abuela o mi bisabuela, pero era un poco parecida porque resulta que creo que era mi bisabuela. Llegó a una iglesia allá en Veracruz y entonces, cuando estaba allá en la iglesia, vio que llegó una peregrinación de gente, pero todos así, un montón de gente, y todos, había unos que venían cargando a un niño. Y entonces, pues ella se quedó así como de momento de llora, y toda esta gente de dónde salió, ¿no? Y entonces ya se acercó a unas de las personas que estaban ahí y les preguntó que pues, ¿por qué, cuál era el motivo de que estaban ahí, por qué iban, ¿no? Y entonces ya le empezaron a platicar que ellos iban como a cumplir una manda porque ese niño al que llevaban cargando, igual, o sea, un día desapareció y no sé si 4 o 5 días desaparecido, no lo encontraban. Entonces ya lo daba casi que pues ya desaparecido. Y de repente un día que aparece, un día aparece. Y entonces ya le preguntaron, oye, ¿dónde estabas? ¿Qué onda, no? Y entonces resulta que el niño les empezó a contar que él había estado jugando así en el campo, estaba jugando y de repente llegó, él decía, otro niño. Dice, y me dijo que empezó a jugar conmigo, pero ya de rato me dijo, vente, acompáñame, vamos, te voy a dar dulces o algo así, le dijo. Y entonces pues, el niño, como niño, pues, se fue siguiendo al otro. Dice, pero ya de rato, para esto le dijo, pero es que aparte tenía un sombrero grandote y era chaparrito. No me digas. Entonces, y dice, me llevó ahí a un lugar y de repente me aventó a un hoyo. Había un hoyo en la tierra y ahí me aventó. Y no podía salirme de ahí. Y dice que en esos 4 o 5 días este ser llevaba y le llevaba comida, le lanzaba comida, pero hasta ahí. No me acuerdo, creo que finalmente el niño se logró escapar, o sea, logró trepar para salirse. Para salirse del hoyo. Y salió. Pero sí, o sea, obviamente se llegó a la conclusión de que pues, era como una especie de duende, ¿no? Aquel ser que lo había llevado hasta ahí. Pues ahorita que estaba contando ustedes, ¿Cómo se acuerda uno, verdad, de cosas parecidas? De cosas parecidas. También hay otra historia de unas, no sé, no son primas de mi mamá o son primas, no sé, pero eran unas niñas también allá por Veracruz y también se perdieron, no sé si en un bosque, selva, no sé qué cosa sería. Pero el caso es que cuando regresan, sí logran regresar estas niñas, pero regresan mudas, ya no hablaron, no pudieron hablar, y hasta que, digo, ya son personas mayores, creo que incluso ya algunas han fallecido, eran dos hermanas. No me digas. Y nunca supieron que, o sea, algo les pasó,
Claro, claro. Nunca pudieron saber porque las niñas Perdieron del trauma el habla. perdieron el habla. No me digas. Pero ya no hablaron nunca ni de grandes, ¿no? Nunca. De hecho, nosotras en 2012 vimos a una de ellas que ya era una persona mayor. ya mayor Adulta. Ajá. y se comunica a través de señas porque Ay, no me ya digas. habló. Eso ya fue un trauma muy grande, ¿no? Un Sí. shock. Nunca Sí. supieron qué fue, pero sí, quedaron mudas. Obviamente se hicieron muchas teorías, ¿no? De que seguramente tenían algo muy feo Te presta, ¿verdad? Todo eso. Ujú. Ay, Dios. Pero sería terrible eso de que te pierdas, ¿no? Imaginas en la noche tú solito ahí hoy. Sí, Al ser terrible. sí, muy feo. Oh, pues qué interesante, qué interesante. Ya ves cómo platico una cosa y se te acuerdas, ¿no? Y sale otra. Salen otras Qué tantas. bueno, chicas, qué bueno. Ustedes me dicen, si yo sigo. Sí, adelante, tía, Adelante. Y así conforme vaya diciendo, seguramente nos vamos a ir recordando. vamos Ya sé, es bonito, ¿verdad? Compartir, bueno. Tengo otra historia, hijas, que se llama los sucesos paranormales de una hacienda antigua. Por allá en donde somos, allá en Tula, ustedes conocen, ya ves que es una ciudad, en realidad es una ciudad, ser un pueblo, es una ciudad. Pero allí en la calle donde vivíamos, que también la de tu abuelita, ¿no? Por ahí cerca de la casa de mi mamá, ustedes ya más o menos ubican, está así la esquina de casa de tu abuelita y luego ya sigue la cuadra donde vivíamos nosotros, ¿no? Fíjate que allí, en esa esquina, antes no había ninguna casa, era una sola casa enorme que era una hacienda muy antigua, dice mi papá, y tenía una barra enorme que la cubría así, era toda la cuadra, la mitad de la cuadra. Entonces, nunca nadie podía ver para adentro porque estaba bien tapiada. Pero así crecimos y vimos esa barda y la barda y hasta ahí. Pero una vez, yo no sé qué pasó, que llovió tan fuerte que se cayó un pedazo de la barda, se cayó de toda esa casa tan grande. Entonces, cuando se cayó la barda, el pedazo se quedó como, ahora verás, como unos 4 metros de largo de barda que cayó. Entonces, cuando se cayó, pues se podía ver para adentro, nos asomamos y decíamos, mira lo que hay ahí adentro. Y había una huerta, ¿verdad? Con árboles grandes y muchos matorrales, todo descuidado y antiguo. Y más al fondo se veía a lo lejos unos paredones así de una casa antigua también. Mi papá nos contó que hace años, pero atrás, cuando él era un niño más, cuando su papá, él era un niño, que mi abuelito era un señor, digo que nació en 1897, mi abuelito era muy viejito. Dice mi abuelito que cuando él estaba joven, que allí, ¿se acuerdan antes de las diligencias que se usaban esos como carretas, ¿no? Que llevaban con caballos. Y dice que allí era un mesón. Dice mi papá, ¿qué es un mesón? Dice que es un lugar en donde la gente llega y se queda a dormir porque se le hace tarde y ahí se queda como hotelito de antes, ¿no? Y que también ahí fungía como correo y que llegaban diligencias de otro lado con un montón de mercancías y correo. Y entonces habían agarrado, como era muy grande la hacienda, había muchos cuartos. Y era algo fantástico, que ponte en eso, ¿no? Dice, claro. Que todavía tú lo veas, aunque sea de ruinas. Sí. Entonces dice mi papá que mi abuelito le contaba que en la revolución, que llevaban las diligencias, que hasta llevaban lingotes de oro, unos cofres, que siempre con caballos se quedó gente importante allá a dormir. Bien padre, ¿no? Hasta nos dijo el nombre del dueño, pero a mí se hace me pasó. El caso es que nos contaba eso y se nos quedó grabado, ay, que mira que la hacienda. Y como no sabíamos cómo se llamaba, le bautizamos la barda caída. Como se cayó la barda, dijimos, la casa de la barda caída. Entonces todo el mundo, los que vivíamos ahí, hasta tus tíos y todos ahí, sabían que era la barda caída porque estaba abierto. Entonces, mientras los dueños se enteraron, porque al final se enteraron que nos metíamos y pusieron ya una barda y provisional y eso, ¿no? Pero duró mucho tiempo así solo. Y los papás nos prohibieron, no se vayan a meter ahí, por favor, porque es peligroso y que además es prohibido porque es una propiedad privada y si se meten es un delito. Pero tú sabes que a los niños, por más que les digas eso, es lo primero que vamos a hacer, ¿no? No te metas y ahí vamos. Y nos tocó la época de la adolescencia, que estaban bien chiquillos todos. Entonces, un día dijimos, vamos a meternos, ¿no? Y ahí vamos. Y aprovechamos ir cuando en mi casa había una fiesta o mi mamá estaba muy ocupada para que no nos vieran, ¿no? Y ahorita vamos, ahorita que no nos estaban pendientes de nosotros. Ahora verás, éramos 4, estuvieron haciendo chillos, éramos 4, y luego 3 primos, 7, otros vecinos, éramos como 15 escuincles, fíjate, como 15 juntos nos juntamos. Nos dijimos, vamos a meternos todos juntos para que no nos den miedo. Pues ahí vamos. Es bien padre esa historia, esa onda del misterio, ¿no? De que ahí te vas a encontrar.
encontrar. Y uno como oyes, ves películas, historias, piensas que tú eres como una heroína, ¿no? Que vas, y ahí vamos todas contentas, pero con miedo, ¿no? Y ay, mi mamá nos va a regañar, y todos ya ni le vayan a decir, pero queremos ver qué es. Y los hombres, nosotros adelante, ahí van adelante. Y que ya ves cómo son los niños, que unos llevan un machete por las dudas y todo eso, ¿no? Un palo, y bueno, nos metimos entre los matorrales hasta que llegamos a la casa, hasta allá adentro. Era bien impresionante, era una casa bien antigua, sí era una hacienda, porque tenía unas puertas enormes, con esas puertas de madera que te acuerdas que tenían para abrir la cerradura, era como con esas llaves enormes, como de fierro, ¿no? Que tienes, y se ve, si tú te asomas por el cerrojo, es tan grande que lo puedes ver, ¿no? Entonces había muchas puertas, y en una de esas estaba abierta, no tenía puerta, y nos metimos, y ¿qué creen? Había un baúl bien grande, así bien impresionante. Y dijimos, ¿lo abrimos? Y todos, no. Y yo, vamos a abrir. Entonces lo abrimos y había un montón de cartas y fotografías, pero antiguas, de la época de la Revolución, fíjate. Ahora nos arrepentimos porque cómo no nos quedamos con eso, o sea, con algo, porque era una reliquia, eso era bien antiguo. Había un montón de cartas bien bonitas que la gente mandaba y se quedaron ahí, en esa diligencia, no sé, se quedaron. Y empezamos a leer, de esas cuando se escribían con tinta así, china, y unas letras bien bonitas y dicen cosas bien interesantes y personas que jamás supimos quién eran, el remitente, todas esas cosas de antes tan bonitas, ¿no? De esas obras que había, ¿te acuerdas que tenía así como aéreos que tenían como rayitas alrededor, ¿no? Y los timbres eran muy bonitos y diferentes. Y ahora digo, ¿cómo no coleccionamos esos timbres? Porque ya no existe eso. Bueno, eso lo vimos y mi hermano, déjalas, no las vas a agarrar, porque están todas llenas de polvo. Entonces ya las solté, les volvieron a hacer. Y luego fuimos a otro cuarto y ya nos habían dicho, no se metan ahí porque ahí espantan. Nosotros, ay, ¿qué van a espantar? Pero sí, ahí vamos tú. ¿Y qué crees cuando llegamos a una de las puertas, bien grande, grande, grande? Yo fui la primera que dije, esa puerta tenía una cadena en lugar de la llave. Y yo creo que ya se había descompuesto, puso una cadena con un candado. Entonces quedaba así como floja, pero tenía el hoyito para ver y un pedazo de la cadena. Entonces dijeron, a ver quién se asoma para ver qué hay. Yo fui la primera, a ver, yo. Entonces pongo mi ojo y me asomo. Y yo vi adentro de una pieza grande, grande, pero sola, no tenía nada. Y a la izquierda había una ventana muy arriba, unos barrotitos. Y ves que antes usaban como unos barrotes de fierro para que no se metieran, no sé. Y le digo, no hay nada, nada más está solo. Y todo el mundo quiso ver y que a ver, yo voy a ver qué hay. Pero en el momento que ya todos vimos y pasamos, no sé qué pasó. Pero adentro de esa pieza donde supuestamente no había nada, empezó a haber un montón de aire, se metió como por la ventana, un aire pero tremendo, con un remolino, y se hizo así, mira, lo alcanzamos a ver, los que vimos, adentro de la ventana, ¿cómo crees que adentro de ese cuarto, un remolino así, un montón de polvo que salió y papelitos que iban volando, así? Y entonces el remolino le pega a la puerta, y la puerta se azota así, pero bien fuerte, y nos tiró, nos aventó así para atrás. Nos dijimos, Dios mío, ¿pero qué es esto? Entonces nos espantamos, dijimos, vámonos, porque es el diablo. Pues, vamos, chiquillas, es el diablo. Pero bien mi mamá nos decía que para qué veníamos, pero por curiosas. Bueno, nos caímos, nos raspamos, porque por Dios que nos aventaron la puerta así, y nos caímos. Ahí vamos, ya nos salimos y todos bien asustadas. No le vayan a decir a mi mamá. Eso fue una vez, que fuimos, pero seguimos metiéndonos. Y la siguiente vez se metieron los puros hombres, ¿y qué crees? Allá adentro había uno como espacio grande, 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 así como, decíamos que era una cancha, pero no, era como una huerta ya abandonada, y los chamacos la acondicionaron para jugar fútbol. Fíjate hasta dónde llevaban su pelota, ponen sus porterías, y allí, mira, y alrededor había muchas piedras y matorrales y todo, y ustedes no vengan, las mujeres no, porque es bien peligroso. Ya ven lo que pasó ese día, todas, ay, entonces nomás veíamos de lejos, ¿no? Pero ¿qué crees? Que entonces empezaron a jugar fútbol y que allí ya eran varios ahí, mis dos hermanos y otros vecinos. Y entonces en ese momento que ya como que nos salimos las mujeres, como en 5 minutos salieron todos corriendo, pero como locos, todos corriendo y vamos. Y todos, ¿qué pasó? Y nos contó mi hermano mayor, dice, ¿qué creen, muchachas? Dice que estábamos jugando fútbol y de repente se nos fue la pelota y fuimos por ella. Y cuando estábamos en la casa, que vamos viendo un toro, pero bien grandote, un toro grande, negro, pero que le salía el hombre por el hocico y los ojos.
le salía y ahí tenía nuestra pelota. No, cuando lo queríamos agarrar nos fuimos como locos porque era un toro, pues era el demonio, era el demonio. Y se salimos todos, se cayeron, unos salieron y otra vez, pero ¿por qué se andan metiendo? ¿Por qué se andan? Pues porque éramos bien curiosos y ahí vamos, ahí vamos. Esa fue la otra. Y la tercera, que también estuvo terrible. Ese día no había nadie en la casa, mis hermanos, más que mi hermana y yo, y otra, una prima que tengo. Se nos ocurrió ir y dijimos, no, pero no hay que ir solas porque nos da miedo. Entonces llevamos un vecinito que le decíamos el Chino al niño. Oye, Chino, ¿nos acompañas? Y él, ¿a dónde? A la barda caída. Y él decía, sale. Ya te imaginas los niños. Pero no le digas a nadie. ¿Sabes a qué íbamos? Había un pirul enorme, enorme, enorme que tenía muchos mayates. ¿Ves cómo son los mayates? Que ya ves que vuelan, ¿no? Y antes les amarrábamos un hilito. Ya ves que eran como, ay, pero bien bonitos, ¿no? Eran de colores como fosforescentes, ¿no? Lo amarramos y los hacíamos así, con el hilito así. Y entonces él se subía a ese árbol y nos bajaba mucho y decía, ahorita les bajo, entonces bájame otro, así baja, y tenemos una bolsita de plástico, lo hacíamos metiendo ahí. Y éramos unas canijas porque nuestra prima nos caía muy bien. Y yo le dije, me dijo, a tu prima no le voy a bajar, le voy a bajar 2, 3, pero usted es un montón, nos dijo, usted es un montón. Entonces nosotros, bueno, ¿pero qué crees? Él se subió y ya lo perdimos de vista porque el árbol era muy grande y ya no lo veíamos. Nomás decimos, Chino, ¿qué pasó, Chino? Y ya nos ha aventado mayates. En ese momento, el famoso Chino, yo no sé cómo se bajó como loco otra vez, que casi se cae encima de nosotros. Le dijimos, ¿qué pasó? ¿Y qué crees que nos dijo? Dice, ¿qué creen, muchachas? ¿Qué creen? Yo lo que Dios me castigó, como le estaba diciendo que su prima no le iba a bajar. Y ¿sabe qué? Dice, cuando me subí hasta la cima, hasta la copa del árbol, porque vi que allá había muchos. Dice, de repente hice así las ramas y estiré la mano para agarrar los mayates y que voy viendo un nido de aves así, pero grandote, grandote, con un huevo gigante, pero dorado, como si fuera de oro, como si fuera de oro. Yo dije, Dios, y que brillaba, pero así como pues de oro, ¿no? Y dijo, pero ¿cómo crees que voy a ver un huevo de oro? No, eso es una tontería. Y en ese momento llegó un pájaro, pero enorme, enorme, más que un águila, es enorme, y se paró encima del huevo y ya casi lo tira. Y entonces dijo, no, esto no es normal, esto no es real, no existe un huevo así, yo ya me voy, porque se bajó, no sé cómo se bajó bien rápido, todo raspado y así, y dijo, no le digan a nadie lo que pasó, ni que vi ese huevo, porque nadie nos va a creer, estamos locos, van a decir, dice, y ese secreto lo conservamos toda la vida, ese y nosotras, el Chino. Ya un día lo vi de lejos, ya es un hombre ya grande de mi edad. Pero si le pregunto, se va a acordar, ¿te acuerdas del huevo de oro que vi en la barra caída? Bueno, fíjate, esa fue ya la historia muy interesante. Sí. Pero ¿qué creen? Que al final de eso pasó mucho tiempo y mi papá un día me dijo, vamos, hija, pero ya en otro plan. ¿Qué crees? Que con el tiempo un señor se metió allí, que porque le dieron chance de vivir allí, que él cuidaba la casa y no sé qué. Los niños pusieron una barra para que no se metieran. Y el señor ese era amigo de mi papá, el que cuidaba allí. Pero ¿qué creen? Que ese señor le decían el charro. Y ese señor decían que tenía pacto con el diablo. Y por Dios que yo lo veía y me daba miedo, pero era un señor así grandote que tenía unas patillas y un bigote. Y se decía así como, sí, como charro, bueno, como vaquero, no sé. Pero era muy amigo de mi papá. Y él hacía, ¿cómo se llama, hija? Esa que hacen villas y cinturones. ¿Herrero? ¿Cómo se llama esa que se dedica? No, Bueno, ellos hacen, ese señor se dedicaba a eso. Entonces mi papá me dijo, le encargué 2 cinturones, ya los voy a recoger. ¿Me acompañas? No sé cómo me dijo que lo acompañara, y ahí voy, tú con él. Y nos metimos ahora así con mucha confianza y todo, hasta adentro y todo. Y nos metió en un cuarto, pero enorme, donde tenía un montón de cinturones así colgados en toda la pieza así. Y hacía cosas de como herraduras y cosas, eso hacía. Y entonces le digo a mi papá, oye, pero ¿por qué vive ese señor aquí? Si ves que dicen que espantan. Dice mi papá, porque tú no sabes que ese señor, dice, tiene pacto con el diablo, y si él no tiene miedo, dice, es más, aquí está de platicar con él, dice, ¿por qué? Porque no le va a hacer nada. Y entonces, fíjate, ya supe yo que efectivamente ese lugar era maldito, que no se tenía por qué entrar ahí nadie. Lo compró una señora, en paz descanse, lo compró, y un día me invitó a pasar, y me dijo, hizo unos cuartos para rentar y todo, hasta nos dijo, si quieres le rento un cuartito, Lupita. Dije yo, no, gracias, señora. Y entonces ya me contaron los inquilinos, que espantaban, dice, no, señora, ¿qué creen? Dice que aquí vivimos, pero espantan bien feo en la noche. O sea, la casa ya se le repartió a sus hijos, ya todos viven ahí, hicieron unas casas bonitas, pero para mí, que nunca le cuentan a nadie,
que allí espantan y siguen espantando. Porque dice mi papá que como era una hacienda vieja y antigua, seguramente el demonio, ¿verdad? Allí estaba, o el viejo ese de allí, ha de haber hecho un pacto con él y se quedó como maldito ese lugar. Entonces, para nosotros siempre que hablamos de eso decimos los sucesos que pasaron en la barda caída. Y esa fue la historia, muchachas. Sí fue. ¿Y era ahí cerca de donde vivían ustedes, tía? Bien. Ahí por la calle donde... Antes de llegar a mi casa, hay muchas casitas ahí, pero no esa cosa, no estaban, era esa Era esa barda. una así bien grande. Ahorita ya hay muchas casas, pero conservaron la hacienda, nada más la repararon, hicieron cuartos, pero esa casa era muy antigua y daba miedo nomás de meterte, te lo juro, pero daba miedo, un escalofrío así que daba. Y luego se me hizo interesante eso del baúl con las cartas y eso, qué interesante, ¿no? Yo dije, ¿cómo no me quedé con algo para que si lo hablaba, tuviera pruebas de decir, mira, eran unos de la época de la Revolución, bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Claro. Son cosas que haces de niña que no entiendes, ¿no? Pero Sí. bueno. Como no sé si usted ha escuchado también esa historia que cuenta, bueno, me la cuentan mis tíos, mi papá, sobre todo es quien nos la ha platicado, que ahí enfrente de donde vivía mi abuelita, también igual como dicen, ¿no? Que todavía no estaban todas esas casas y eran terrenos, pues me imagino yo deshabitados, ¿no? O sea, no había ni construcciones, lo que sí había es creo que una barda, que era lo que sí ya limitaba un poco el otro terreno, Yo pero todavía lo conocí así. vendieron al charro negro. No sé si se sabe esa historia, que dice que creo que había sido la primera comunión de mi papá, y entonces bueno, habían hecho la ceremonia y todo, después me imagino yo que hicieron como una comida pequeña y invitaron a unos amiguitos, y que después de la comida pues se pusieron a jugar fútbol así en el terreno, así enfrente, ¿no? Baldío. Yo baldío, y en eso se les vuela el balón, ¿no? Y entonces corren todos los chamaquitos a saltarse la Con barra, su pelota. recuperar el balón. El primero que salta y se pasa del otro lado, pues yo creo que se quedó impactado. Dice que ya nada más empezaron como que a comportarse extraños. Mi papá dice que él no vio nada realmente, pero ya cuando todos vio que regresaron corriendo, ya le contaron que cuando se brincó el chavito para recoger el balón, La pelota. vieron a un charro que estaba aventando fuego por la boca. Y no, todos así se regresaron. Y eso es por ahí cerca, hija, fíjate, es por ahí cerca. La misma calle, Para que veas que es lo mismo. que hacia donde vivía mi abuelita, ¿no? Pero es realmente la misma calle. Exactamente. Que también está relacionado con esto de que al final, pues, de la calle está el cementerio, ¿no? El cementerio, exactamente. En ese cementerio, dice que si los tumbas hablaran. Cuando éramos niñas íbamos mucho al cementerio de curiosas. Ahora ya sé que no se debe hacer, pero nos encantaba. ¿Sabes qué nos encantaba ir a ver las lápidas y a leer todo? Y bien interesante ahí, ¿no? Yo tengo más temas, pero ahorita como me acordaste del panteón, tengo nomás como 2, 3 cositas que me gustaría contar de ese panteón. Sí, adelante. Ese panteón es muy antiguo, allí en Tula. Yo cuando era niña me metí, ¿qué crees? Que vi unas tumbas de 1700 y pico, o sea, ya es decir mucho, ¿eh? Nos encantaba leer y ya ves que en esa época, si son 1700, 1800, tienen ese estilo arquitectónico tipo francés, ¿no? Que eran unas especies de cuadros grandes y de arriba un piquito así. Eran bien impresionantes esas tumbas, ¿eh? Nada más una lápida con el nombre de la familia. Todavía hay muchas que tienen perpetuidad y allí están, fíjate. Pero no sé si les conté alguna vez que mi papá hace muchos años le pidieron que arreglara esa barda porque ya estaba cayendo, estaba muy antigua, la que da al lado de donde está la capilla, luego da el panteón. Entonces esa barda, la que estaba muy deteriorada, le pidieron que por favor fuera y la tirara y la volviera a hacer. Ya ves que tienen unas almenas, se llaman esos piquitos que tienen las bardas, y bueno. Entonces mi papá, pues como siempre se dedicó a eso, fue. Y él nos cuenta tanta cosa tan interesante. En esa parte de la barda había tumbas súper antiguas, precisamente en esa parte. Y entonces dice mi papá que cuando las demolieron todas, salieron mucho más abajo, más tumbas y más tumbas. Y lo que sí se le hizo impresionante fue cuando en una de ellas, creo que ya se los conté la otra vez, pero es tan interesante que es bueno volverlo a decir. Dice mi papá que una de esas tumbas la abrieron, o sea, la demolieron y sacaban la cajita y todavía tenía huesitos, ¿cierto? Y el encargado de la presidencia del panteón les dijo, todo lo que encuentren lo tienen que guardar en una caja, en una bolsa y lo tienen que entregar para que las autoridades vengan, en fin, no hacen un acta y demás. Pero entonces dice mi papá que cuando estaban tirando esa tumba ya era muy tarde, era la hora del almuerzo, y dijeron, al ratito venimos.
y seguimos con esto. Pero entonces en ese momento dice que sacaron una caja y la abrieron y era un hombre vestido de charro, o sea, era un esqueleto, pero con un traje de charro, así, bien bonito, así, negro. Entonces lo sacaron y lo pusieron afuera, fíjate, acostadito ahí en el suelo. Dijeron, al ratito venimos porque vamos a almorzar. Lo tomaban así, fíjate, como natural. Y luego venimos. Entonces se fueron a almorzar y cuando regresaron, ya no había nada. O sea, se había volatilizado. Después ya los químicos dijeron que porque lo sacaron al aire y como tenía años abajo, que se descompuso, ¿no? Por ese contacto, ¿verdad? Con el exterior y demás. Tenía una explicación como científica, ¿no? Ellos se espantaron y no, ay, mira que se desapareció el charro y demás. Eso a lo mejor tiene explicación, pero lo otro no. Dice que ya dijeron eso, bueno, pues ya nos dijeron que eso puede pasar. Pero en otra tumba que abrieron de 1800 y pico, la van abriendo, abrieron la cajita para sacar los huesitos, y que van viendo una fotografía, así ovalada, de ovalito, pero a colores de un señor que vivía en su época de ellos, allá en Barrio Alto, hasta dijeron que el señor se llamaba, ¿cómo? Cipriano, no sé, o sea, ya la conocían, y cuando lo vieron dijeron, pero si es Cipriano, ¿por qué está ahí? Ustedes se preguntan cómo llegó a esa tumba de 1800, una foto de un señor que vive ahorita, en esta época, y a colores de ovalito, quién sabe. Y dijeron, no le vayan a decir porque me muere del susto el señor, ¿eh? Unos dijeron que era brujería, esas cosas sí son como de brujería, porque no puedes tú meterte una foto allí, bueno, ya. Eso fue bien interesante, mi papá lo vio y todo, ¿no? Pero algo que también les quería contar interesante, es que a mi hermana y a mí nos encantaba ir a ver las tumbas de la esquina, donde está la barda que da a la calle por la vía, y también bonitas y bien antiguas. Y hay una muy bonita que tiene como un barandalito así, y una puerta con vidrios, tipo francés, ¿no? Y te asomas y adentro ves las fotos de los que murieron. Bien bonito, y con unos floreros bien bonitos y demás. Y entonces un día estaba yo ahí y vivía en paz descanso una de mis tías, ya se murió. Y me dijo, ¿qué querés, Lupita? ¿Te cuento la historia? Le digo, a ver, dígame. Pero no precisamente ahí, sino a un ladito de esa tumba, mi tía me contó que enterraron a una bailarina que en su época era muy famosa, dice. De esas que se ponían su tisú, ¿no? Y su vestido. Pues dice que esa mujer cuando murió, que ella hizo una especie de juramento, invocación, que dijo, aunque muera, nunca dejaré de ser bailarina, nunca dejaré de bailar, porque eso es lo que me encanta hacer, y ni la muerte me lo va a impedir, dice que dijo. Pues dicen que cada año cuando era su cumpleaños, se aparecía la bailarina en el pasillo bailando. Y entonces dice mi tía que una de sus amigas la vio cuando iban a la escuela. Dice, ¿qué crees que vi a la bailarina? Dice que se le ocurre ir un día con unos amigos en la noche y la van viendo. ¿Te imaginas en la madrugada una bailarina que te está bailando allí con sus zapatitos, así su vestido? Y dice, no, nos dio un miedo que nos salimos corriendo, pero como locas, se lo juro, como locas nos fuimos. Y yo le decía, ay tía, de veras, te digo, y usted también la vio, dice, yo no la vi, pero mi amiga, esa me dijo su nombre, ella la vio, dice, y un día estábamos buscando el nombre, y sí, allá hay una señora, pero yo creo que no dice yo era bailarina, ¿no? Pero fíjate, dice que por haber dicho que ni siquiera muerta iba a dejar de bailar, no se ha ido y todavía sigue allí, y sale en las madrugadas a bailar. Digo, ay, Dios mío, qué interesante, se me hizo bien interesante. Y el otro día, fíjate que allí había una cajita que tenía unos huesos. Ya ves que hay un lugar donde creman, ¿no? Crema todo. Era muy antiguo. Y vimos una cajita que decía, esos son los restos de la hija de Melchor Ocampo. ¡Oh! Dijimos, ¿a poco está aquí? Pues sí, que la mandaron pedir y se la llevaron ya donde estaba su papá. Nomás se le veía su cráneo con sus cabellos y todo eso. A veces era bien interesante andar viendo todo eso, ¿no? Y luego un día, fíjate qué tontería de niña. Me dijo mi hermana, no entres comiendo algo aquí al panteón porque te va a dar aire. Hasta tu papi siempre nos decía, ponte pirul y ponte no sé qué para que no te haga daño, decía. Y entonces ahí vamos y a donde queman los huesos, en medio del panteón hay una como casita y allí quemaban los huesos. Yo en serio dije, no pasa nada, ¿qué me va a pasar? Y traía una naranja comiéndome. Yo dije, ahorita vas a ver, voy a meter mi cabeza, fíjate qué tontería. Y no creo que me pase nada. Entonces solté la naranja y metí la cabezota. No, ya me estaba muriendo tú. No sé qué me pasó, me dio aire algo
y ya me sentía bien mal, como que me asfixiaba y me quería desmayar y mi hermana, ya ves, te dije, ¿por qué andas haciendo eso? Mira, nos salimos todas, pues sí, preocupadas y vas a ver con mi mamá, me decía. Entonces sí comprobé, hijas, que sí es cierto que no hay que profanar, ni hay que burlarse, y mejor no ir a esos lugares, pero cuando eres niña no lo sabes, porque Sí, dicen, claro, ¿verdad que sí? Y claro, puedes captar, ¿verdad? Cosas así que no, no es bueno, no es bueno. claro. Ahorita que contaba la historia de la bailarina, me acordé de una historia que escuché hace ya un tiempo. O sea, tiene cierta similitud en el sentido de que es una historia que ocurre en un velatorio. Ajá. La cuenta un señor que trabaja en Velorio. un velatorio. Y entonces dice que platicaba que en alguna ocasión ellos velaron, bueno, prepararon todo el cuerpo y tuvieron ahí en la sala una de las salas de velaciones a una muchacha de 15 años. Dice que era una historia muy triste porque esta chica acababa de cumplir sus 15 años. Ay, mira. Un viernes cumplió, bueno, tuvo su fiesta de 15 años. Al día siguiente iba a viajar con su abuela a Veracruz. Mira. La iba a llevar de viaje como de cumpleaños, ¿no? Sí, Y sí, entonces sí. en el viaje, se van en el camión y el camión tiene un accidente y mueren. Ay, Dios. La viejita y muere Tan la joven, muchacha. sí, sí. Entonces dice, era muy trágico porque pues, era un cuerpo de una Claro, niña de claro. 15 años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dice que cuando llega el cuerpo, ya venía el cuerpo muy rígido y se costó mucho Ay, trabajo cambiarla. Y de ujú. repente, o sea, ya primero nos habían dado una ropa y todo, pero de repente la mamá, que ya estaba un poquito como que, dice, o sea, obviamente como cualquier mamá que pierde a un hijo, Pues sí, ya, ¿verdad? Está en shock. estaba muy como que muy Confundida. así, ajá. Y entonces dice que de repente que le dice la mamá, no, que creen que mejor quiero que le pongan el vestido de 15 años a mi hija. Y ¿A quiero que poco? sí le pongan su vestido y pues, todos ellos así de pues es que y ahorita mover el cuerpo va a ser muy Claro. difícil, ¿no? Va a ser difícil, ¿verdad? Metérselo. Pero pues ellos en la intención de darle gusto a la Sí. mamá y de, pues sí, de tener este acto de solidaridad con ella, pues, dice, hicimos, dice, la verdad fue un milagro que la pudimos mover a la muchacha y le logramos poner el vestido de 15 años, ¿no? Estaba en Entonces, rigor sí, mortis. y aparte de todo, también la mamá se había ido a quejar porque le habían puesto en una caja de metal. Entonces la mamá dijo, no, dice, no, cambien el féretro porque pues mi hija murió en un accidente de autobuses con hierros y metales. Dice, yo no quiero que la entierren en un baúl, en un ataúd de ese material, que sea de pura madera. Entonces dije, bueno, nos costó un trabajo conseguir el ataúd, pero lo conseguimos, ¿no? Entonces resulta, dice, fue un velorio muy triste porque pues era una niña, ¿no? Una niña está, Claro. dice, sí, todos los velorios son tristes, ¿no? Sí, Pero claro, claro. poquitos, tan así, tan inesperado, dices, muy triste, ¿no? Entonces, bueno, ya pasó. Y resulta que ese día, en el pleno velorio, la mamá les dijo, quiero que pongan la canción que bailó mi hija en sus No 15 me años, digas, tanto así. Tiempo de vals de Chayanne. Ujú. Por darle gusto a la mamá, pues ahí pusimos la canción. Pasó, dice, y de repente, dice, pasaron unos días y yo, y uno de los empleados del velatorio dice que subió súper espantado una noche. Ujú. Estaba, no sé si limpiando las salas o eso, y que le dice, es que, ¿qué creen? Que escuché la canción de Tiempo de Vals. Ay, Ajá. dice, ay, todos nos quedamos así. Dice, lo chistoso es que a lo largo de los días varios empezaron a decir, dice, pero que ya no solo que escuchaban la canción, sino que varios llegaron a ver la sombra Ay, de no me digas. vestido, Bailando. Tiempo de Vals. Y entonces dice que este Pero señor allí en la sala de la funeral. ajá, en las salas de la funeraria. Dice, yo no les creía hasta un día que a mí también me tocó. Dice, estaba yo organizando unos papeles y hacia lo lejos, como que las salas estaban hacia abajo. Qué Dice, barbaridad. alcanzo a escuchar la musiquita. La Yo no musiquita. me quise asomar a ver si veía a la muchacha. Yo Qué agarré y salí. barbaridad. Dice, lo que hicimos ya después de eso, dice, sí, mandamos a traer un padre, de unas palabras, porque como que sentíamos que el espíritu de la muchacha por alguna razón ahí. Exacto. Se Dice, sí, conservó ahí. ajá, vino el padre, dio la misa y todo, y santo remedio. Se Impresionante, volvió a ¿verdad? estudiar Ay, no. Ay, pero no. Sí, de la es bailarina, ¿no? interesante, sí. ¿Ves cómo salen temas cuando te platican, no? Ujú. Después otra cosa, pero verídica, Sí, sí, de sí. muerto, bueno.
Eso le pasó a mi papá. Fíjate que hace muchos años mi papá, es más, en la familia tenemos una amiga muy conocida allí en Tula. Voy a meter el nombre por razones obvias, pero es una vecina que apreciamos mucho, que toda la vida fue secretaria, nunca se casó. Yo la admiraba desde niña porque era muy elegante, pasaba por la calle bien elegante con su, en esa época como de los 70, se usaba mucho que te ponías, por ejemplo, un suétercito del mismo color que tu blusa, ¿no? Y luego con sus faldas así como pegadas, con sus zapatillas, sus bolsas se combinaban. Era esa época bonita, ¿no? De los 70, que te ponían un peinado así como con crepete, ¿te acuerdas? No, muy bonito. Yo la veía y decía, ay, mami, mira qué bonita muchacha. Le decían. Y fíjate que no era muy bonita de la cara, pero sí tenía mucho porte, personalidad, y eso es lo que llamaba la atención en ella, era muy delicada, o sea, tenía clase en la mujer. Sí, claro. Entonces es muy famosa, se hizo muy famosa ahí. Y siempre pasaba caminando con su bolsa aquí y sus zapatillas. Y se escuchaba como los taconazos en la banqueta, ¿no? Y decía, mami, mami, mira, ahí viene. Yo le decía, nena, mira, ahí viene la nena, mami, viene la nena. Entonces yo la veía y le dije, mami, cuando yo sea grande quiero ser como ella. Decía, quiero ser como ella. Yo decía de broma, no sé. Y entonces pasó el tiempo. Ella conoció mucho a mi papá porque mi papá trabajó mucho con el patrón de ella. Ella trabajaba en una empresa grande y el patrón de ella era el patrón de mi papá. Entonces ella era la que se encargaba de pagar a mi papá las rayas de los trabajadores y hizo mucha amistad con ella. Y mi papá conoció mucho a su papá de ella. Y era vecinos al fin, ¿no? Nos conocíamos bien. Pero entonces pasaron los años y ya yo me casé y ella nunca se casó, seguía trabajando con ese señor. Se hizo ya vieja, pero seguía vestiéndose igual, así de elegante, y pasaba por ahí. Y mi papá me dijo, oye, ¿por qué no te compras un carro? Siempre andas a pie y si ya tantos años, dile a tu patrón que te compre un carro, porque siempre, y ella decía, no, Erasto, a mí me gusta caminar, decía, a mí me gusta caminar, porque no era tan lejos, pero bueno. Y así pasó, ¿eh? Y un día, fíjate, algo curioso pasó. Cuando yo me había casado con tu tío, yo estaba parada en la esquina de ahí donde vive tu abuelita, descansé, en la mera esquina donde se paran los micros, ya ves que en una calle para la vía, ¿no? Bueno, ahí se paran los micros y suben así, como para ir a la colonia Alvarado, y se va por allá por Nice. Yo antes no sabía manejar, cuando estaban chiquitos mis hijos, y estaba yo parada ahí en la esquina con mis bolsas y los niños con sus mochilas y todo, estaban chiquitos. Y yo recuerdo que pasó esa mujer. Entonces yo le dije, adiós, nena, le dije, adiós, nena. Y entonces ella me dice, hola, Lupita, me dice. Y yo no sé de esas cosas tan extrañas que se atraviesa la calle para saludarme. Yo nomás le decía adiós y también me decía así, siempre con la mano, pero nunca hablábamos. Era más amiga de mi papá porque ella era más grande, ¿no? Pero entonces ese día se atraviesa, me dice, hola, ¿cómo estás? Me ve así bien cerquita, y yo, ay, muy bien. Y le digo, ¿qué crees? Le dije yo, toda la vida te admiré, le dije yo, siempre te admiré. Yo le platiqué eso que les digo, cuando estaba chiquita yo te veía y decía, yo quiero ser como ella cuando esté grande. Y se reía y decía, ay, Lupita, ¿pero qué ocurre? Sí, le digo, porque siempre te me hiciste hace muy interesante, muy guapa, decía yo. Yo quería ser como tú, y sí lo logré porque yo después fui secretaria, y ya me vestí así como ella y todo, ¿no? Digo, mira, mami, sí, cumplí mi deseo que como ella. Entonces ella no podía creer. Dice, ¿por qué me cuentas eso, Lupita? Qué agradable, me dice. Y ya platicamos otras cosas. Dice, ellos son tus niños y que sí, que demás. Dice, me gusta mucho cómo hablas. Me dijo, me gusta mucho cómo platicas. Dice, eres bien agradable. Me dijo, digo, tú también. Y le dice, qué pena que no nos conocimos antes, que no nos tratamos antes, me dijo. Hubiéramos sido unas grandes amigas, me dijo. Dice, a pesar de la edad que te llevo, que sí me llevaba eso. Dice, era como más grande que tu papá. Dice, a pesar de la edad que te llevo, dice, bueno, hemos sido grandes amigas. Y entonces yo le digo, sí, pero nunca es tarde. Le digo, hay que empezar desde ahorita, ¿no? Dice, ya, claro, a partir de hoy somos amigas, me dijo. Sí, nos despedimos de beso y todo. Ya se fue. Vivía cerca, como una cuadra. Entonces ya después, ¿qué crees que supe? Apenas una semana de que pasó todo eso y falleció. Entonces mi mamá me dijo, ¿qué crees, hija? Que se murió la nena. Pero ¿cómo crees? Si yo la acabo de ver, no, pues sí. Bueno, entonces dice mi mamá que ya los invitaron a su funeral, a su velorio, ¿no? Antes que lo hacían en las casas. Entonces mi mamá fue, le dijo a mi papá, acompáñame. Yo también era su amigo y tú la conocías. Y él, no, mi papá bien flojo, no, que esos salen muy noche, que yo tengo sueño, tengo que trabajar. Mi mamá, tienes que ir porque la conocías bien y qué pena. Dice, además ya fui yo, es que mi mamá es muy rezandera, la llamaron. Dice, y no hay nadie, dice, hay bien poquita gente, casi no hay nadie.
Y entonces mi papá dijo, bueno, ándale pues, mujer, pero me voy a regresar pronto, dijo mi papá. Si tú te quieres quedar, pero yo no, mi mamá, ándale pues, pero vamos. Ya se lo lleva. Y dice mi mamá que cuando estaban ahí rezando y demás, que llegaron como a las 12 de la noche y mi papá dijo, ya me voy, mujer, ya me voy. Y ahí estaba ella, tendida, y muy poquita gente. Y dice mi mamá, ¿qué tal si no vienes? Mira qué poquita gente. Y entonces mi papá dice, ya me voy, mi mamá, que no te vayas, que sí, ya me voy. Y como estábamos bien cerca, como a 100 metros, dice mi papá, yo ya me voy saliendo, total, allá me alcanzas, no te vayas esta noche, dijo mi mamá. Fíjate que eres considerado. Mi mamá, ¿cómo se va después bien noche solita? Pero bueno. Él se sale, mi papá me platicó, eso ya fue historia de él, y mi mamá eso no se enteró. Mi papá sale y dice, ay, qué calor hace mucho calor, dice, y eran las 12 de la noche, ¿no? Después ya eran 12:30 cuando salió, y se atravesó la calle, se puso de aquel lado, a donde vive tu vuelta Esperanza, vive ella, pero él se atravesó a la otra acera, y se vino caminando así por la banqueta, y todo amodorrado, y cuando llegó a la altura de la casa de su abuelita, Esperanza, cuando llegó a esa altura, se paró porque escuchó unos pasos que tacoteaban en la banqueta. Dijo, ay, no puede ser. Dice, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puede. Él ya se imaginaba, porque mi papá también es como yo, o sea, más bien yo heredé a mi papá de ver cosas, y él siempre le pasó. Entonces dice mi papá que se paró enfrente de la puerta de tu abuelita y dice que dijo, allá viene una mujer, y dio la vuelta. Ya ven que en la esquina de tu abuelita hay una subida como para la tienda para arriba. Ajá. Esa mera esquina ya dio la vuelta y se agarró la maqueta que va para acá. Mi papá la vio, dijo, no puede ser, no puede ser, dijo, no, no puede ser ella, no, ella sabía, no puede ser ella. Y ahí venía la mujer caminando con su bolsa, sus zapatillas así bien, como siempre. Dijo, no puede ser la nena, no puede ser la nena, si yo la acabo de ir, me la están velando, no, 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 no. Dice, pero me esperé hasta la puerta de tu mamá. Y cuando llegó a la puerta de tu abuelita, se atraviesa. Dice, yo tengo que ir a ver, la voy a interceptar porque tengo que descubrir. Y dice que en ese momento que se atraviesa, le dice, hola, buenas noches, nena, le dijo. Y ella lo ve y le dice, hola, Erasto. Y dice que en ese momento era ella la que estaba allí. Y que le dijo, no puede ser que estés aquí porque mi papá, le da pena decirte porque te quedamos de velar allí en tu casa. Y apenas le iba a decir eso, y cuando la volvió a ver por segunda vez ya no era ella, era otra muchacha que se parecía mucho, igual de la edad, con la ropa igual. Dice, señor, no lo conozco, a usted no lo conozco. Y él, perdón, me confundí, discúlpeme, ¿no? Dice mi papá, ¿pero qué tiene que ser una mujer a esa hora de la noche, con esa ropa, con esas zapatillas, pasando por ahí? ¿Cómo crees? Dice, no, dice, era ella que se vino como a despedir de él o algo así. Dice mi papá, me dio un miedo que me fui corriendo hasta la casa, ya no quise salir otra vez. Luego le contó a mi mamá y mi mamá, ¿estás loco? ¿Qué eso lo inventaste? No, no, mamá, dice, por Dios, mujer, era la nena, dice que la encontré, si yo la acababa de ver en el ataúd, y ahí venía, dice, como siempre en la banqueta. Ay, me dio así, me gustó esa historia, ¿no? Se me hizo interesante. Y digo, pero ¿cómo crees, papá? Y eso lo vio mi papá, o sea, no se lo contaron, él lo vivió. Y digo, qué interesante, ¿verdad? Sí, ¿no? Contamos a la gente, porque por eso familia, si supiera, diría, ¿cómo crees que pasó eso, no? Pero sí, sí pasó. Ay, no, hasta se me puso la Ajá, piel no, la chinita, impresión, ¿no? De imagínate. ver, de saber, porque Porque ya, acabas de verla ahí, exacto, o sea, igual pasa. porque han habido historias, o yo he escuchado historias de gente que ve personas y que después se entera que esa persona Ya ya se murieron. falleció. Pero de momento cuando las miras, pues, Si la acabas de ver, ándale, te pero impresionas más, en este ándale. caso, o sea, ya la había visto en el ataúd y todo, y luego, pues, Luego la encuentra en la calle, no. sí, no. Dice mi papá, por eso no quiere ir, ya ves. No salgas con cuentos, dice mi mamá. Sí, no, Bueno, eso estuvo muy interesante, ¿cómo ven? ¿Verdad? Impresionante. Oiga, tía, yo le iba a preguntar porque vi en la lista que nos mandó que había unas historias por ahí de ovnis. Ahorita que está mucho Sí, está en como boga, muy ¿no? en boga Ese el tema tema ahorita, de los ¿no? ovnis y ya ve Sí, que si hace quieren, poco si salió quieren les cuento ahí algo un de ovnis. material de, bueno, un proceso que se está llevando, que entrevistaron a unos Que ya militares. los estadounidenses ya reconocieron que siempre ha habido contacto, que hasta tienen unos una observación. Siempre fue cierto eso, pero nunca lo quisieron decir, ¿verdad? Claro, claro. Y nos gustaría escuchar sus historias Sí, de a ver, te ovnis. voy a decir.
porque tengo de duendes, de unos nahuales, pero a ver, de ovnis, hasta lo apunté porque dije, se me va a olvidar eso de la... Mira, de los ovnis más tengo como 3 historias, pero verídicas, verídicas. Bueno, me voy a contar una primero. Ya ves que allá en la casa donde vivíamos antes, allá arriba, era bien grande, ¿no? En un jardín bien grande. Y una vez que terminamos cerramos la papelería y íbamos todos juntos, ¿eh? Y tu tío no, nada más, mis hijos somos 4, 3 y yo éramos los 4. Veníamos hacia la casa, ya bien cansados, eran como las 10 de la noche. Y de repente a medio jardín me dijo Mayín, mami, mira, y volteamos hacia arriba. Dice, es un ovni. Y no, entonces, ay, no, sí es un ovni. Entonces, ¿qué crees que se paró exactamente arriba de nuestro jardín? Pero, claro, alto, ¿no? Pero allí se paró. Y era así, era un platillo redondo, redondo, que tenía un montón de luces de colores. Y de abajo le salían así, también luces por todos lados. Y se paró encima. Y mis hijos te lo pueden contar porque todavía se acuerdan. ¿Te acuerdas del ovni, mami, de allá del jardín? ¿No? Sí. Y dice que nos miramos así como diciendo, ¿y qué querrán? Y si nos esperamos, ¿qué? Y ese estuvo un buen rato. Y mira, México queda, ahí donde estamos en Tula, queda como, ahora si te paras, es que no sé dónde es el norte, pero estaba nuestro jardín y a la mano derecha era para la Ciudad de México, pero los aviones siempre pasaban y se iban hacia allá, hacia la derecha, más que nada. Y entonces dicen mis hijos, a lo mejor es un avión, mami, que va hacia el aeropuerto. Digo, no, porque un avión no se puede detener. Un avión siempre va o quedito, ¿sí o no? Pero nunca se para, jamás. El movimiento no sé, constante. depende. Claro, va haciéndole así y como que titilan. No, ese se paró exactamente, y era redondo y se paró arriba de nosotros y estuvo mucho rato. Vaya por su celular para que saquen una foto. En lo que hicieron eso, se fue. De repente agarró así y se fue, pero bien rápido. Nos dijimos, era un hombre. Se siente bien emocionante porque dices, ay, pero si aquí está. Bueno, esa fue una vez. Luego otra vez, fíjate. Un día nos pasa algo bien extraño, que mucha gente, yo he escuchado mucho también en YouTube, muchas personas que hablan de esto, que les ha pasado lo mismo. No sé cómo se llama este fenómeno, pero nos pasó. Nos pasó a Adriana, a Mayín y a mí, porque Ileana estaba dormida y no dice que no recuerda. Yo me acuerdo que como tu tío siempre trabajaba lejos, estábamos siempre solos de ahí. Pues estábamos allí acostados y como eso de las 2 de la mañana, nos despertamos, porque ¿qué crees? Que de repente oímos como si hace cuenta que si afuera había como una aplanadora que iba por la calle. Yo decía que era eso porque, oye, se cimbraba toda la casa y los vidrios así, como cuando tiembla, se movían todos los vidrios y se movía todo esto. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Y entonces le digo, es algo que está pasando en la calle, una aplanadora o algo. Y pero ¿qué crees que pasa? Que cuando te quieres levantar no puedes, te quedas como hipnotizado, dice que eso sucede. Entonces, ¿qué crees que empezó? Se alumbró todo por fuera ese día como de día, así con una luz, así como blanca, todo se alumbró. Y arriba de nuestro techo, en nuestro techo de nuestra casa, se paró algo. Y le digo, es un helicóptero. ¿Qué cosa es? Porque se oye así como las aspas, como la turbina, como una turbina que les... Entonces le decía, ¿estás oyendo, hija? Y Adriana vino asustada, sí, mami, sí, dice, ¿qué será? Y dice, a ver, ve a ver. ¿Qué nos costaba levantarnos y ver por la ventana? Pero ¿qué crees que cuando le íbamos a hacer así? Estábamos como hipnotizadas, algo que nos detenía así, no podíamos, casi no podíamos hablar, estábamos como que te quedas así hipnotizada así. Y entonces yo dije, voy a hablar por teléfono con la vecina para que me diga si ella lo está viendo desde su casa, para que me diga qué es. No podía ni hacerle así para agarrar el teléfono. Le digo, no. Le digo, ¿pero qué es eso? Y entonces Mayín también lo vio y Adriana estaba bien dormida y no se enteró. Y estábamos, no, pero es que esto no es normal, esto no es normal. Y entonces, ¿qué crees? Que hasta que después de que se fue, ya se acabó todo el ruido, todo se aplacó, todo bien. Apenas amaneció y fui con la vecina. Digo, oye, Estela, ¿tú no te enteraste que pasó esto y lo otro? Dice, sí, Lupita, dice, algo, no sé qué pasó, pero en la madrugada algo así como una luz enorme, dice, se oía un montón de ruido, pues era un ovni. Porque después ya me enteré en las noticias que mucha gente había visto que un ovni por ese lugar. Y digo, pero ¿por qué pasa eso tú de que te quedas como hipnotizado? No te puedes parar como si con la mente, ellos mandan como señales, ¿verdad? Y te dicen, no te muevas, o sea, no lo puedes hacer, no lo puedes ver. Fíjate, qué impresionante, ¿no? Eso nos pasó allí. Sí, sí. Pero yo allí en esa casa vi muchos que pasaban en la refinería. Me contaron que en la refinería hay muchos ovnis, porque dicen muchos que se están robando el combustible.
no sé, ¿verdad? Ya ves que salen así. Pero yo vi muchos que salían de allí, mira, platillos así, plateados que salían así, y los veía desde mi ventana, decía, mira, ahí va uno, y era normal ver para nosotros, ¿no? Pero también se me hizo muy impresionante otro, pero ese yo no lo vi, mi papá lo vio. ¡Ay, qué barbaridad! Mucha gente de esa colonia decía que por allá arriba, en fin. Pero mi papá me platicó algo bien extraordinario. Dice que un día, ¿te acuerdas que tenía su casa donde hacía fiestas? Que estaba enseguida de las noches, bueno. Ya ves que en esa casa, en la esquina había un teléfono, así una cabina telefónica, ahí se paraban los niños. Pues dice mi papá que una vez que tuvo una fiesta, en pleno día, no crees que era noche, como las 5 o 6, que estaba con unos amigos ahí y eso, que de repente oyeron igual que como una turbina, y salieron a ver y era un platillo volador que se paró exactamente arriba del teléfono, o sea, allí eran como 4 calles, así que dan, 4 calles. Pues el platillo se paró arriba como a unos 20 metros, fíjate, como 20 metros de alto, y que todos lo vieron. Dice que tenía sus ventanitas, así era redondo, y tenía sus ventanitas así, la luz, los que salían, y decían, se espantaron mucho y dijeron, pero ¿qué querrá? Pues, ¿cómo es posible? Es un platillo volador. Ellos no le decían a uno, le decían, es un platillo volador, y eran como 5 hombres. Y sí, todos lo vimos, hija, todos lo vimos, y dijimos, ¿qué querrá? ¿A quién fue? Y de repente, pum, agarró y se fue. Dice mi papá, pero todos lo vimos, nos quedamos impresionados. ¿Y ves que fue allí mismo? O sea, en ese mismo Ajá, territorio. más ¿Por qué? ¿Quién sabe? Aquí iban ahí, no sé. Pero bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Para que veas que es verdad, o sea, que sí es cierto, que luego bajan y que uno los ve. No sé por qué te escogen, porque dicen que ellos escogen a la gente que quiere que los vean, pero mucha gente de por allá ha visto, ¿eh? Ahí en la colonia Saúl. sí, Pero, claro. Y los relacionan con bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, a mi papá, no, yo no me acuerdo, pero si contamos esto que le pasó a mi papá en algún episodio, pero a mi papá hace ya varios años le pasó. Mi papá, pues, es una persona que no cree mucho en estas sí, cosas, ¿no? O sea, es como sí, un poco escéptico. Como que yo pues tu digo tío, así que es. en parte sí cree, pero una parte de él como No que no tan en serio. quiere Ajá. creer, ¿no? Ujú. Entonces, pero es alguien que no se, o sea, no tan fácilmente él Se se espanta impresionan o y se te va a creer. impresiona. Ajá. Ujú. Pero me acuerdo que una vez, hace ya muchos años, estábamos nosotros, yo me acuerdo que estábamos en la universidad, Ujú. este, él tenía la costumbre de bajar, teníamos una perrita y la bajaba ya bien noche a pasear, a Sí, las me acuerdo. 10:30, 11 de la noche la bajaba, ¿no? Ujú. Y y entonces en esa ocasión la baja, dice que en cuanto abrió la puerta, la perrita tenía la costumbre de salir y bajar, el departamento de mis papás está en un primer piso, entonces bajaba luego la perrita. Sí. Dice que ese día baja, estaba la puerta abierta del edificio, sale la perrita corriendo y pues obviamente le llevó bastante ventaja, ¿no? Ujú. Dice mi papá que cuando él logra bajar las escaleras, ya no la ve a la perrita, la alcanza a ver al final del andador Sí. y la veía que ladraba y ladraba, pero con insistencia como mirando hacia arriba. Entonces dice Ah, mi papá que él empieza a caminar para ver a quién le ladraba o por qué estaba ladrando. claro, Que claro, no era claro. una perrita que ladrara así, no tenía esa costumbre. Entonces le Ujú. llamó la atención y conforme se fue acercando, dice, yo vi que la perrita como que ladraba hacia arriba. Ujú. Volteo, dice, y veo, o sea, literal había tres como platillos Oh, ah, vendidos. Dice, pero aparte, lo que más me llamó la atención es que está en mira. esa parte, está ya un río, que es el borde del Ah, río, y allá arriba había unas personas y ay, todo ¿a poco? con la mirada puesta hacia arriba, ¿no? Entonces dice mi papá Mm, que fue impresionante. Lo que él ujú, hizo fue correr otra vez hacia el edificio. Tocó, ujú. yo me acuerdo esa vez cuando tocó y gritó, bajen, Ay, bajen. ¿a poco? La verdad es que ¿Sí yo fueron? dije, ay, mi papá, no, nosotros ya ni bajamos, Ajá, la que bajó fue mi mamá, ¿a ella sí poco? bajó y que le dijo, vente, corre, le dice, bueno, ahí vamos caminando, pero ya ellos no pueden correr, pero caminaron rápido. Y entonces, dice mi mamá que cuando llegaron aquellas cosas, nada más, ella alcanzó a ver nada más cómo estas cosas hicieron esto. No me digas. Bueno, o sea, Seguro serán. Sí, 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 sí. sí, sí. Señales. Dice, No lo sé. interesante de esto es que al siguiente día estaba yo en mi Facebook y de Ujú, repente un compañero mío de la universidad sube unas fotos ujú. y le pone los avistamientos de anoche en En el esa centro. colonia, ¿no?
Sí. Sí, era una colonia que está relativamente Exacto. cerca de donde vive mi papá. Para que veas que fue Yo cierto. sube las fotos y le digo a mi papá, a ver, pa, ve, estas son las cosas que viste tú ayer. Y dice, sí, esas eran. Le digo, fíjate, o sea, Ah, no solo lo viste tú, lo vieron en otro lugar y hasta la evidencia para está. que veas que es verdad, exacto. Hay muchos testigos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, sí, ahorita es un tema que, pues Está en sí, boga, sí. todos como que en esa cuestión. Digo, yo siempre he creído que Ujú. existen estos seres, ¿no? Claro, claro. No puedo asegurarlo porque yo nunca he visto uno, pero sí Ah, creo que ok. existen. Finalmente, pues sería muy, a lo mejor suena mucho a cliché, pero sería muy, egoísta decir que solo los humanos habitamos Nada en... más vivimos aquí, exactamente. No, Ahorita que pues, dijiste eso, hija, me acordé que dices que salió que tu amigo, ¿no? Me pasó igualito. Yo vivía allá en Tlalnepantla un tiempecito, como un año, y a veces que en esos departamentos tienes que tener la ropa hasta arriba, ¿no? Hasta ajá, las azoteas con unas, como jaulas, ¿no? ujú. Nunca me gustó eso, pero bueno, me tocó una. Y Adrianita estaba bien chiquita, entonces nunca la podía dejar. Entonces ya tenía que subir con la cubeta de la ropa y de ella de la mano, siempre para no dejarla sola. Y ahí vamos, y cuando llegamos arriba, apenas iba a poner mi ropa en el tendedero y voy viendo un ovni. Era un objeto redondo, así plateado totalmente, pero bien cerquita de ahí. Le digo, no puede ser. Le digo, es un ovni, pero es un ovni. Y le decía a la niña, mira, hija, mira, velo, es un ovni. Y la niña decía, ¿qué? Y ni entendía, ¿qué? Y mal así con su manita, sí, mira, es un ovni. Entonces lo estuve viendo mucho tiempo y de repente, ¡pum! Se iba por otro lado y se quedaba así. Y otra vez, otra vez. Y así como dices tú, que prendo la televisión y van diciendo, en la zona de Tlalnepantla de Tontate, que Esquinagua, ni no sé qué, de arriba avistaron un ovni y lo sacaron en la televisión en un noticiero. Y era ese que yo había visto, digo, no puede ser. Para que veas que sí es cierto. Sí, Como sí, dices. sí, sí pasan, o sea, de que existen, y yo creo que hay muchas evidencias, ¿no? Digo, Sí, sí, sí. por muchos años se ha querido como que evadir el tema o de cierta forma hasta Pues, desacreditarlo, ¿no? como es algo bien difícil de comprobar, la gente ya no quiere hablar casi del tema. Pero Claro, sí habemos gente que los hemos visto y no puedes negarlo un poco, ¿no? Y se claro. siente una emoción, tú como a lo desconocido, como dices, ¿qué tal si me hacen algo, no? Me van a pasar algo. Ya ves tú que esos, yo he visto muchos temas en YouTube, de que hay gente que la abducen, ¿no? Se la Ajá. llevan, que en sueños, y quién sabe, ¿eh? Que si tú sueñas con un ovni, que no lo soñaste, que fue de verdad. A mí me ha pasado, pero yo ni quiero creer en eso. Claro, que es lo que ahora todo mundo se pregunta, ¿no? Sí, Ya sí, sí, creo que todos, la mayoría estamos de acuerdo en que existen estos seres, ¿no? La pregunta claro. del millón es, bueno, ¿y qué quieren de De nosotros? ¿O nosotros. cuál es el motivo por el que vienen Sí, a, sí. a observarnos, ¿no? No Fíjate lo... que mi papá tenía un trabajador que vivía allá en ese pueblito de allá adelante de Tula, Samananza. Bueno, ese trabajador le decía a mi papá que apareció un hombre en su corral, en su casa. No sé si creerle, mi papá no sabía qué pensar. Y dice que, que se bajaba un platillo volador y un ser se salía y se comunicaba con él, un ovni, o sea, ¿cómo se dice? Un extraterrestre, un alien, un alienígena, y hablaba con él, ¿tú crees? ¿Quién sabe? Eso nunca se comprobó. Dice, sí, te lo juro, Horacio, dice, vienen X, pero así, en fechas diferentes vienen y hablan conmigo. Nos decimos, ¿y para qué lo escogieron a ese? Si no me van a creer, dice. Dice que por eso, y la gente así que no les interesa que les crean. Y Sí, luego sí, vienen a sacar como fotos, ¿no? Que, no sé, los sí, sí, escanean. sí, hay gente que, así como este hombre que platica, que, bueno, así que para saber si era verdad o no, Él dijo, pero muchos cuentan que sí han tenido este tipo de contacto con ¿verdad que no sí? solo el de verlos o ver el Sí, puro sino que platillo, bajan y de ver tienen contacto con ellos. a los seres. Yo creo que ahí sí ya, yo Esas con ver uno de esos platillos me conformo, ya no quisiera verlos más de De cerquita. cerca ya, ¿no? ¿Quién hay sabe? gente bien experta en eso que les gusta, ¿no? Que dicen que ya saben de dónde vienen, que son varios tipos, que Ajá, sí, hay gente temas que bien grandes. habla de todo Sí, o eso. sea, hay personas que hablan así como en los humanos hay buenos, también en ellos Ajá, hay exacto. estos que son Que unos buenos, son malvados, vienen en son de paz, que exacto. unos dicen que hay una ley del universo, ¿no? Que no pueden violar. Unos dicen que tienen que van a venir a ayudarnos porque vamos a acabar con nuestro planeta. Otro es, Sí, sí, pues sí, es interesante el tema, ¿no? Muy grande, muy largo, muy intenso. claro, claro. Pero ya hablar de que viste uno, pues ya es importante, ¿no? Claro, claro, tía. Sí, Y de pues ese tema, pues tengo poquito que hablar, pero bueno, pues ya viste, pero sí hemos visto, ¿cómo sí, no? sí, sí. Sí, no, y ahorita como es un tema que está todo En ahí boga,
También la zona arqueológica han visto, fíjate, allá en Así Tula, cuentan mucho de varios. zonas arqueológicas que Dicen que porque van a energía, ¿no? Que porque allí son centros como energéticos. también, ¿sabes? Ahorita me acordé de una vez, fíjate, que estábamos chiquillas, íbamos a un pueblito a pasear con mi papá, pero mi papá tiene una camioneta como pick-up en aquel entonces, y nos dijimos, vamos, queremos irnos afuera, papi, queremos irnos afuera. Y nomás íbamos mi hermana y yo y un primo que se llama, que es de Guadalajara. Yo me acuerdo que estábamos sentadotas así en la camionetita y íbamos con mi primo Canti, Canti, ya estaban como oscureciendo. Y de momento, pero así de la nada, eso fue algo bien extraño, ¿eh? Porque si es ovni, no sé. Pero de repente salió debajo de la tierra la luz así, como una cosa así larga de muchas luces. Y se quedó así en toda la carretera. Y dice mi primo, ¿vieron? ¿Qué es eso? Pero no se desapareció, ahí se quedó. Entonces mi primo, dile a mi tío que se pare, dile, háblale a tu papá y dile que se detenga para ir a ver. Y sí le dije, papi, le digo, detente. Mi papá, ¿qué pasa? Digo, detente, porque algo pasó. Mira, allá adelante salieron unas luces que se quedaron así en la carretera. Y él decía, están locas, que por qué dicen eso, que ya se hizo tarde. No, de veras. Entonces, seguimos viendo, y de repente se volvieron a meter así en la tierra, mira. Y se perdieron. Era una cosa así como una franja grande de puras luces. Dice mi primo todavía que está viejo como yo, me dice, ¿te acuerdas, Luce, del día que vimos el ovni en la carretera? Decimos ovni porque no sabemos qué es, ¿eh? Sí, sí, Que sí, se claro. bajó abajo de la tierra, no sé. Sí, Yo sí, sé que hasta en el mar, ¿no? Que se meten al mar y sí, todo eso. Puede ser, puede ser. sí, Pero sí claro. lo vimos así, clarito cómo salió. Ay, No, nos sí. quedamos de a seis. Sí, al Sí. final, como dicen, no son no creo solo que vengan de allá arriba, sino que incluso pueden estar, a Es que la, ellos tienen, su tecnología es muy avanzada, ¿no? Y dicen exactamente, que el tiempo para ellos no existe, no ¿no? existe, Porque si exactamente, vienen otras galaxias, ¿te imaginas cómo llegan tan rápido aquí? claro, claro, Nosotros sí, apenas hemos podido ir a la luna y un poquito más allá. exactamente, Ah, exactamente, son tecnologías muy avanzadas para nosotros. ¿Ya? así es, ¿Cómo así. manejas? Eso es lo único que puedo decirles de ovnis, porque la verdad mucho no sé, pero No, bueno, pero ya lo que ha visto ahora sí que es lo es que muy cuenta, interesante, sí, sí. lo que cuenta. Bueno, Así es. vivíamos en una casa antes muy grande y muy bonita, allá Ajá. en mi campo, una casa muy bonita. Y resulta que ahí nos pasaron muchísimas cosas bien interesantes e impresionantes. Mucha gente dice que porque yo soy la que trae hueso, no sé, porque qué curiosidad que donde quiera que voy pasan cosas. Puede ser, ¿no? Pero bueno, una de esas importantes es esto. Yo tenía una muchachita que me ayudaba a hacer el aseo, que se llamaba Isamar. Y un día me fui y la dejé solita. Y cuando regresé me dijo, bien asustada, dijo, señora, ¿qué le dice? Ya no me dejen solita porque me espantaron. Y yo, pero ¿cómo que me espantaron? Digo, sí, fíjese que estaba yo trapeando allá en su recámara, dice. Luego me metí a su baño a hacer el aseo y de repente se abrió la puerta y entró un señor, fíjate, en pleno día, en la mañana, entró un señor vestido de negro y se atravesó. Yo le dije, ¿quién es usted? ¿Qué quiere? Y cuando le dije eso se desapareció, me dijo, desapareció. ¿Cómo crees? Sí, ¿cómo era? Entonces me lo describió. Dice, es un señor un poco bajo de estatura, que traía un traje negro, con barba y bigote, moreno. Dice, pero se me quedó viendo así bien extraño y no me contestó y se desapareció. Dice, ay señora, dice, ¿por qué no me dijo que espantaba? Ya tengo harto miedo. Eso me lo dijo ella, una niña X. Pasó más tiempo y de repente otra mujer que me ayudó, otra diferente. Yo nunca les decía eso, ¿no? Solo les decía, no. Una vez llegó una muchacha que crees que era del Salvador, que me pidió trabajo. Le digo, bueno, entonces llega, ella me ayuda. Yo tenía mi papelería, entonces yo me iba a la papelería y me dejaba en mi casa. Y un día me fui a ver hasta allá y me dice, señora Lupita, dice, venga, por favor, o dele permiso a su hija de que venga conmigo, dice, porque me da harto miedo estar aquí. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque ¿qué cree que me pasó? Y ella me había contado que ella siempre veía cosas también allá en su país y eso. Y entonces me dijo, yo estaba planchando, señora Lupita, yo hasta les ponía la tele para que vieran y todo. Y si yo estaba viendo la tele y planchando y de repente sentí que me pusieron la mano en mi hombro y volteé y era un señor, dice, un señor que no sé de dónde entró. Dice, pero me dio miedo porque su mano estaba bien helada y le digo, ¿y cómo era? Y me dice, era un señor, igual, era un señor bajito, moreno, que tenía un traje negro de barba y bigote. Dice, y del momento que le quité así la mano, dice, y me fui corriendo cuando vi ya no estaba. Dice, pero me espanté horrible, señora Lupita. Entonces yo me acordé de la otra niña que me dijo, ay, llevan dos que me dicen, ¿no? Bueno,
Y la tercera vez fue otra, diferente. Fíjate, ellas no sabían nada entre ellas, o sea, ¿cómo crees? Es una prueba de que era cierto. La última que me dijo, yo ya vivía acá en Querétaro y dejé mi casa encargada con una muchacha. Ella tenía una hija y a veces estaba ahí con ella todas las tardes y todo eso. Y me habla por teléfono y dice, Lupita, ¿qué cree? Dice que nos espantamos bien feo. Yo ya estaba acá y ella me habló por teléfono. Estaba mi niña, dice, haciendo su tarea, dice, allí en su salita. Yo me salí al tendedero a tender la ropa y de repente me gritó, mamá, ven. Y cuando fue, ¿qué te pasa? Dice, un señor que se metió, ella decía, dice, se venía de la recámara de doña Lupita, se venía caminando y se paró y se me quedó viendo y luego se metió al baño, dice. Entonces su mamá pensó, ahí está en el baño, dice, está en el baño, mamá. Y la mamá pensando que era un señor normal, que se mete en un ladrón, ¿no? Dice, agarró un palo, y dice, ahorita lo voy a buscar, y quién sabe qué, la niña bien asustada. Pues, ¿qué crees? Que abrió la puerta del baño. No había nadie. Y dice, ¿y cómo era? Y le volvió a decir, es un señor bajito que trae un traje negro, que trae barba y bigote. ¡Ay! Ya iban tres, fíjate, tres que decían lo mismo. Yo decía, no, eso ya es algo que es de verdad, ¿no? Pero yo lo seguí diciendo, yo dije, no. Entonces, fíjate que yo no lo vi, pues ¿sabes qué me pasó? Una vez estábamos dormidas, Adrián y yo, solitas, mi esposo no estaba, pues cuando trabajaba lejos se venía cada 8 días. Y entonces estábamos ahí y de repente, ¿qué crees? Yo había puesto teníamos un mueble así bonito para poner la tele y tenía sus puertitas, y ves que las puertas tienen una jaladera así bonita, ¿no? Y allí ponía mis ganchos, ¿sabes? Con la ropa, para en la mañana te ponías eso o lo ponías mientras ahí. Pero tenía un gancho, pero solo, sin ropa lo tenía. Pues una vez en la madrugada, ¿qué creen? Y yo no sé qué pasó, pero se abrió la puerta así, ¡pum! De sopetón, en la madrugada, no había nadie. Se abrió la puerta y de repente ese gancho, hace cuenta que alguien lo agarró y nos lo aventó así a la cama y nos pegó, ¿tú crees? Y le digo a la niña, nos aventaron el gancho, le digo a la hija. Y la niña se espantó también, y el gancho rebotó y volvió a caer en el piso. Digo, pero ¿cómo crees? Si el gancho está puesto allí, ¿cómo? Fíjate, fue alguien que entró, bueno, un fantasma, y lo hizo así, y nos lo aventó. ¡Ay! Entonces ya hasta nos acostumbramos, ¿eh? Después, otra vez, yo oía como venían los pasos en el pasillo de alguien que venía a abrir la puerta, y decía, otra vez. Y como ya no aguantaba eso, yo me paraba y abría la puerta, decía, pues, ¿quién eres? Decía yo, ¿quién eres? Ya mejor di de una vez. Y ya no había nadie. Y Liana me decía, mami, ¿qué crees que en la noche le hacen así a la perilla de mi puerta? La madrugada le mueven así. Yo no, oiga, sí, se le mueven así. Y el otro día dice, estaba parado un señor a un lado mío de la cama. Otra vez el señor ese. Fíjate, ya son muchas veces ese señor. Y luego lo otro que pasó así bien impresionante. Pero se fue en pleno día, no puedo explicar. Creo que ya se los conté, no sé, pero viene el caso que lo platique. Yo un día me fui al mandado. Y la mujer que me ayudaba se llamaba Marisela, muy buena gente la mujer, estaba lavando. Es que el jardín era bien grande, había un lavadero y estaba lavando. Y cuando yo llegué eran como la una y dijo, señora Lupita, venga, por favor. Y ¿qué pasó? Dice, ¿usted cree que me pasó algo bien extraño? Digo, ¿qué? Dice, yo estaba lavando y es que tenemos unos perros bien bravos, 2 perros, la pastora alemán bien bravos. No dejaban entrar a nadie nunca. Pues ese día, dice Mari, que ni tocaron el timbre. Este hombre, entró un muchacho en pleno día, metió la mano, abrió la chapa, se metió como si fuera su casa, se atravesó y llegó hasta el lavadero, se bajó, el perro estaba allí echado en el jardín y ni siquiera le gritó ni le lanzó. Dice la Mari, todavía hasta brincó al perro, señora. Yo dije, oiga, ¿quién es usted? Dice, ¿quién es usted? ¿Qué quiere? O sea, ¿por qué se metió? Dice que actuaba como sonámbulo, que así bien derechito, caminaba como zombie, así, ni volteaba así. Él bajó así, dice, como si fuera dormido, señora, pero estaba despierto, era un joven. Dice, bajó, se atravesó el jardín. ¿Y qué crees? Que llegó a una pared donde colindaba con mi papá la casa. Y había una escalera bien grande que mi papá, que tu tío había dejado ahí, para luego si la ocupamos la poníamos, pero estaba en el suelo. Dice Mari, ¿qué cree? Que el muchacho levantó la escalera, la paró y se subió a la azotea. Dice, y allá arriba está todavía el muchacho, así me dijo. Yo pensé que era de su familia, porque ni saludó ni nada. Y entonces, y como no le daban los perros, dice, es de la familia. Y entonces yo le digo, no me digas, Mari. Entonces, fíjate, que lo curioso es que del otro lado mi papá ya se tiene su casa y hacía fiestas, alquilaba para fiestas. Y ese día iba a haber una fiesta al otro día, era un viernes y ahí había fiesta en Musapa. Y cuando pasaba eso,
iban siempre los señores esos que llevan las sillas y el mobiliario para la fiesta, ¿no? Los manteles y todo eso. Y entonces yo sabía que de aquel lado había un señor que llevó gentes para hacer eso, y ponían en las mantas, ¿no? Y todo eso. Yo dije, de ser uno de esos, dije yo, ha de ser uno de esos que vienen a... Le digo, Mari, ¿pero por qué se pasó? Sin pedir permiso, y es lo que yo digo, señora, pero mire, es más, se asoma, allí está, mírelo, me dijo, allí está. Entonces yo me asomo y efectivamente ahí estaba. Entonces yo voy allá bien enojada, ¿no? Porque dije que si es su casa, dije ya, ¿qué tal se lo muerde el perro? Pensé muchas cosas, ¿qué tal se le hace algo a Mari? Entonces yo ahí voy hasta allá y llego hasta montar la escalera y volteo y le digo, oye, no sabe cómo se llamaba, le digo, oye, ¿quién eres tú? Y voltea, ¿y sabes qué estaba haciendo? Amarrando unos lazos de la famosa fiesta, porque allí era un bañito de mi papá, que colindaba con el mío, y había un tanque de esos rotoplas, y estaba amarrando los lazos abajo donde están los tabiques del... Y entonces le digo, ¿por qué te metiste? Yo le dije, no, yo te voy a pensar que era algo así normal. ¿Por qué te metiste en mi casa? No me decía nada, más me quedaba viendo con unos ojos bien extraños, así fijos. Le digo, no te andes metiendo por favor a mi casa, ¿eh? Le digo, pide permiso para entrar, le digo, porque ¿sabes qué? Esta casa no es la misma que de aquel lado. Le digo, es independiente. Le digo, y además, tengo 2 perros que te pueden morder. Le digo, valientes perros ni hicieron nada, pero bueno. Digo, no hagas eso. Le digo, porque esa casa, o sea, no te puedes meter en una casa así, le digo, es un delito. Le digo, por favor, no me decía nada, solo me miraba. ¿Y sabes cómo era? Traía una playera de esas de fútbol, pero de la selección mexicana, una verde, un pantalón en mezclilla, tenía melenita, era un joven como de 20 y tantos años, con barbita y bigote, patilla. Y entonces yo le dije, ahorita te voy a ir a acusar con tu patrón, le digo, porque, para que te llame la atención, porque no debes hacer eso, ¿no? Porque me dio más coraje y miedo con Mari. Y digo, ¿cómo se puede meter a alguien así? Y la Mari viene asustada, señora. Entonces ahí voy, yo sí dije, ahorita voy a ir hasta allá, a casa de mi papá, para decirle a su patrón. Le digo, ahorita vas a ver, le digo, te lo voy a decir al señor. Y él no me decía nada, ni siquiera me decía lo que quiera, nada. Entonces yo salgo, me voy a la calle, llego allá con mi papá y me meto. Mi papá no estaba el señor. Le digo a los muchachos, oigan, ¿dónde está el señor, el encargado de todo esto, el que trae el equipo? Ya lo llamaron, oiga, que le habla una señora. Yo ahí fue el señor, ¿no? Y me dice, dígame. Digo, yo soy la hija del señor Erasto, le digo, vivo acá a un lado, pero le vengo a decir que uno de sus muchachos, digo, se metió a mi casa sin pedir permiso, se subió a una escalera para amarrar los lazos que están allá arriba, desde ahí se veían, digo, mire, allá está, pero no estaba ya el muchacho, nomás estaban los lazos y todo. Y luego le digo, dígale por favor que no se meta, que no, tiene que pedir permiso para hacer eso. Me dice, dígame quién es, y yo ahorita lo llamo la atención. Le digo, pues descríbamelo, me dice, le digo, pues es así, que chaparrito, que delgadito, que trae una playera verde, dice, dile que vengan todos los que vienen conmigo, dijo el señor. Y trajo a todos sus trabajadores, eran poquitos, como 4 muchachos, 5. Dice, véanlos, son todos los que yo traigo, no traigo ni uno más. Dice, ¿quién de ellos es? Y yo los veo, digo, no, no es ese, ni ese, es otro. Dice, pues no, señora, está usted equivocada. No, digo, no, porque lo vimos, y la muchacha que me ayuda y yo lo vimos las dos, que no, señor, usted se confundió. Le digo, mire, ahí están los lazos amarrados, y el señor, ¿quién se subió ahí arriba a amarrar eso? Yo no, patrón, le decía, yo no, patrón, nadie lo hizo, pero sí estaban amarrados los lazos del techo, de la lona, y nunca supimos, hijas, no sé qué pasó, en pleno día se metió un fantasma, ¿tú crees? En pleno día en la casa. Dice el señor, yo no tengo ningún muchacho de esos aquí, ni trae esa ropa, no. Y ya me habían dicho que en esa casa de mi papá, cuando iban a hacer fiestas, que veía una señora por ahí por el kiosco, que le decía, no, hola, ¿quién es usted? ¿Qué quiere? Y nada más volteaba y se reía y se iba. Dice. Pensaban que era mi mamá, digo, no, mi mamá nunca va para allá. Fíjate, eso se me hizo muy interesante en pleno día, ¿no? Que pasaba ahí. Pero pasaron muchas cosas más. Otro día también me dijo esa Anita, otra se llama Rosita, señora, ¿qué cree? Dice, en su casa asustan. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué? ¿Qué cree que estaba yo ahí trapeando? Dice, y pum, oí que ahí en su sala está un señor que se está ahogando. Digo, ¿cómo un señor que se está asfixiando? Digo, no puede ser. Y entonces me dijo, déjame al rato voy. Y tú crees que no tenía tiempo de ir, pero de repente Adriana me dijo, ahorita digo, mami, voy a ir al baño, y se fue hasta la casa, y llega bien asustada, dice, mami, es cierto, dice, yo no lo veo, pero oigo cómo se está asfixiando allí en la sala, sí, que está, como si estuviera buscando así, y le digo, no inventes. Entonces ya ahí voy yo, digo, oye, ahora sí voy a tener que ir.
Y apenas entré a la cocina, apenas, fíjate, yo sin mentirles, apenas puse un pie y sentí un calor que salía de toda mi casa, así como una energía, y me avienta hacia atrás. ¡Ay! Yo le dije, ¿pero qué está pasando? Yo dije, no, no, no. Yo dije, es cierto. Y me armé de valor, digo, pero tengo que ir. Y ahí voy hasta la sala y le grito. No había nadie, pero yo sentía la presencia de alguien ahí, porque una energía bien caliente, todo. Digo, ¿quién eres? Y me acuerdo que me dijeron, tienes que decir groserías o hablarles fuerte para que se vayan. Y a mí, la verdad, no me salen las groserías, ¿no? Yo nomás les dije, ¿pero quién eres? ¿Qué quieres aquí en mi casa? Le digo, vete por favor, le digo, porque no, ¿qué quieres que te rece o qué quieres que haga? Pero por favor no vengas aquí a espantar a mi hija, decía yo. Y empecé a rezar y le dije bien fuerte y se fue. Y se fue. Ya, se calmó todo. No. Entonces todos me decían, a ver, yo esto lo he platicado muchas veces y me han dicho, no, no, Lupita, no, no es no. Lo que pasa es que como tú tienes esa habilidad para captar todo eso, te siguen a ti, te siguen porque te quieren decir, quieren hablar contigo, y por eso andan allí en tu casa. Dice, tienes que rezar por ellos, o no sé. Dice, pero donde quiera que vaya va a ser lo mismo, y efectivamente, hija, donde quiera que vaya, pasa lo mismo. Oigo cosas, se me aparecen cosas, se mueven las cosas, me apagan, acá también quedo la televisión, apagan la licuadora, prenden la licuadora, prenden todo. Y dice que son presencias, ¿no? De gente Porque digamos que usted es el medio por el que estas Ajá. cuestiones se presentan, ¿no? O sea, más allá, yo Entonces, creo que en todos los lugares siempre va a haber cuestiones. como energías, ¿no? De gente que se quedó allí, Ajá, exacto. no todos las percibimos porque no todos tenemos esa habilidad, ese don de poder percibir las cosas que Fíjate que hay. sí, una vez escuché un programa que me encanta también, sí, como el de ustedes, de un señor que dice, a ver si es cierto, dice un señor que hay muchas personas que nacemos con esos dones cuando somos chiquitos, que vemos cosas, más toda la gente cuando es niña ves cosas y son de verdad, pero luego crecen y ya no. Ujú. Hay otro sector ese de personas que cuando crecen siguen viendo cosas extraordinarias y luego ya dejan de ver. Pero hay otro sector, dice, muy peculiar, muy singular y muy poco, que ven de niños, de adultos y de viejos, dice, y siguen viendo toda su vida, y no nada más eso, sino mil cosas. Yo pienso que yo soy en esa categoría. Dice, Sí. y esas gentes son, pero contadas, dice, casi no hay. Dice que te pueden seguir diciendo que siguen viendo, que tienen contacto, y no nada más yo es que les sé platicar. No solo son viajes astrales, sino con esos fantasmas, sino que luego veo cosas que van a pasar. O sea, son muchas cosas, como que dices, no puede ser, ¿no? O sea, porque es mucho lo que me pasa, ¿no? Mucho, mucho. ¿Quién sabe, hija? ¿Quién sabe? Puede Sí. ser, ¿no? Ya naciste con eso. Sí, porque yo creo que ahí ya entra esto de que es un don, ¿no? O sea, porque yo creo que cualquiera puede tener una, dos, tres experiencias, ¿no? De cualquier tema que De le cosas extrañas, ajá. una cosa extraña, algo que Pero no se dices quiere tanto, explicar. ahí dices, ay, no, como que ya se te hace. Ya ni me da miedo, te lo juro, ya no me da miedo. Yo tengo un hermano que también, él y yo somos igual, ve muchas cosas y todo, ya hasta nos entendemos bien, porque no, no, no. Pero digo, ahí en Alvarado, bueno, en esa casa nos pasaron cosas también impresionantes. Sí, O sí. nos hace como que nos echaban aire a veces, o se nos volaba el pelo, o ay no. Pero lo que además es más raro es que esas mujeres que ni tenían por qué saber, me iban a contar. Claro. Sí, quiere Lo, decir lo que más, era cierto. lo más emocionante de escuchar esas historias es pensar que cuántas veces estuvimos ahí. Y No bueno, que no supimos sabíamos salir. que se aparecían Nunca nos tantas cosas, pasó. porque si no, no hubiéramos dormido, yo creo, o sea. Una vez me fue tu tío Felipe con Maribel Ujú. y también nos espantábamos. Mejor que se quedaron por allá a dormir ahí en el sillón afuera y me dijo la comadre que de repente se cayó y siempre lo oí yo. Una tina de agua que caía así donde está el comedor, ¡pum! Y que todo el mundo iba a ver porque pensaba que se tiró el agua y no, ¿no? ¿Tú crees qué cosa, no? Sí, sí. Yo hace mucho tiempo, no sé si les platiqué, no sé de tiempo ya, de Sí, más sí, una más. sí, sí. Tengo una tía en paz descanse que se llamaba Belina. Bueno, un día la soñé, ¿tú crees que fue a esa casa? Yo ya la soñé muchas veces antes, pero ese día fue. La soñé que tocó el timbre. Fíjate, eso fue un sueño, ¿eh? Pero para mí es algo pues, como real. Toca el timbre y me dice Mayín, mami, te habla una viejita. Me dijo Mayín. Y yo, ¿cómo que una viejita? Y dice, sí, sí, mírala. Entonces me asomo. Ese es el sueño, ¿eh? Me asomo por la ventana y era ella. Le dije, ¿cuál viejita? Si es mi tía Belina, la hermana mayor de mi papá, que había muerto hace muchos años.
Le dice, yo no la conozco, pero mira, ahí está tocando. Y yo le digo, ay, déjame, le voy a abrir porque es tu tía, es mi tía. Entonces salgo hasta afuera, le abro y la paso y le digo, tía, digo, pero qué milagro, ¿por qué está usted aquí? Le digo, si usted ya se murió, todavía le dice, ya se murió. Y me dijo, sí, no me dijo, sí. Digo, pásale. Luego la paso y le digo, yo también la voy a tocar, porque si la toco, si fuera así como aparición, se me va a desvanecer la mano, pero si la agarro, quiere decir que es real, pues la toqué de aquí de su hombro y era igual así como de carne y hueso, como ustedes, la toco y no, sí sentía su cuerpo, digo, no, entonces no. Yo le digo, pásale. Le digo, usted no conoce mi casa, ¿verdad? Dice, no, nunca había venido, me dice. Y entonces la paso y se baja los escalones, pasa a la cocina. Estábamos comiendo en ese momento. Le digo, tome asiento, por favor, tía. Y se sienta. Pero nomás miraba así como con la mirada perdida, así como vacía. Nada vacía. Se sienta enfrente de mí y yo la tengo enfrente y yo le digo, ¿y ahora qué le digo? Tú piensas, ¿y ahora qué le digo? O sea, ¿a qué vino? ¿Por qué está? Le digo, tía, le digo, ¿qué piensa de su hermana? Le dije yo, porque vivía una hermana suya que estaba muy enferma y solita. Y me dijo, pobre mujer, recen por ella, me dijo, porque sufre mucho. Yo le digo, ¿y qué piensa de...? No me dice nada. Digo, ¿qué piensa de...? ¿Conoce a mis hijos? Y los volteé a ver uno por uno, ¿sí? Y dice, no, no los conocía, pero qué bonito. Digo, están bien bonitos, me dijo. ¿Ella cómo se llama? Me dijo. Y digo, ella se llama Ileana, se llama Mariana. Dice, ay, mira qué bonitos, así me dijo. Digo, oiga, y ya digo, yo, ¿qué más le pregunto a alguien? Ya sé que está muerto, digo, ¿qué le pregunto? Digo, oiga, ¿y sus nietos? Entonces me dijo, hay uno que, ay, Dios mío, dijo así, qué dolores de cabeza les va a traer a sus papás, así me dijo, nada más. Y después sí pasó algo terrible con ese muchacho. Pero bueno, se levanta y se sale de la cocina y digo, yo decía, le digo, ¿quiere que le enseñe mi casa, tía? Y se para y me dice, no. Me dice, ¿sabes qué? Sácame una foto. Sácame. Yo, ¿qué? Sácame una foto, me lo voy a repetir. Y un día antes del sueño, en la vida real, tu tío tenía una cámara y yo siempre más sacando fotos allí en el jardín, a los niños que pónganse allí, pero se acabó el rollo. Yo dije, ya no tengo rollo. Y cuando mi tía me dijo en el sueño, ¿ves cómo mezclas lo real Ajá. con el sueño? Le dije yo, ¿pero qué crees, tía, que no tengo cámara? No, sí tengo, pero ya se le acabó. Y no había celulares todavía. Digo, no tengo cómo sacarle la foto. Y ella dice, sí, sácame una foto. Yo dije, ahorita voy a ir por mi cámara, la voy a traer, le voy a engañar que sí tiene rollo y se la voy a sacar. Dije, ¿para qué no estoy diciendo nada? Ahí voy, fíjate, te dejas a mi recámara, la saqué donde la tenía, regresé. Y entonces le dije, pero aquí no, tía, vamos allá ahorita al jardín, le dije. Y entonces se para en un tendedero. Le digo, no, no, aquí no, porque se va a ver muy fea la ropa. Mejor allá. Tenía yo un limón así bonito. Y póngase allí en el limón para que se vea bonito, ¿cómo ve? Y ella me dijo, sí, como quieras, me dijo, pero sácame una foto. Y insistía. Entonces se para allí y traía una ropa que la veía yo cuando vivía siempre se la ponía esa ropa, un saquito como verde. Se pone, le digo, a ver, póngase para que le saque la foto y tú ya se acomoda y le hago el flash y sale, ¿no? Y entonces ya le digo, pero esas fotos eran de que luego revelas el rollo, ¿no? Ajá. Y entonces yo dije, pero en ese momento que le dije, luego le enseño la foto, tía, ¡pum! Y se desapareció. Desapareció. Yo dije, al otro día que desperté, le dije, hija, tráete la cámara, por favor, la voy a sacar allí donde está el limón, porque mi tía se paró allí. Digo, y tiene que aparecer. Y entonces yo le compré un rollo y me la puse y le saqué. Y te juro que ahí tengo la triste foto y todavía estoy esperando verla. No está, pero yo sé que un día va a aparecer mi tía ahí, en la vida real, ahí tengo, aquí cerca la tengo en un libro, que cada que la digo, ay, mi tía no se ha aparecido, pero vas a ver que un día va a salir ahí, porque por algo me insistía, sácame una foto. Yo dije, ¿para qué le pido eso? Y es la última vez que se vino a verme, ¿eh? Porque como 3 vino, ya jamás vino, ya no. Pero hoy se me quedó bien impresionada que me dijo eso. La piel de gallina. Ajá, a mí también. En esa casa, digo, ay. Luego le cuento eso a la gente y dice, ay, ¿a poco te pasa todo eso? Digo, sí, digo. Sí, a veces pero usted para los que no tienen esta sensibilidad es como un poco increíble creerlo, ¿no? Pero yo creo que así como usted, son cuando ves tantas cosas, lo cuentas con una naturalidad, ¿verdad? Como si fuera ay, normal. claro, claro.
y la verdad es que sí son muy impresionantes estas Son historias. cosas de clarividencia. Era esa muchacha Anita, la que vivía en El Salvador, un día me dijo, estábamos ahí en la papelería, y ¿qué crees que me dijo? Me dice, señora, yo también tengo facultades como usted. Mira, me dijo, yo también veo cosas y fantasmas y adivino, y todo eso me dijo. Y entonces un día estábamos, lo comprobamos, estábamos ahí sentadas, y de repente me empezó a platicar de su marido, que se quedó en Estados Unidos, y que sabe qué, que ya vivía, que su marido era que jardinero allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Dice, y un día voy a tener unas fotos, me dijo, para que lo vea, para que lo conozca, para que vea. Y te juro que el día que me llevó, me dije, le voy a traer un álbum para que usted vea y conozca. Y el otro día viene con su álbum, así. Nos sentamos ahí en la papelería, ahí, en unas sillitas, y me empezó a decir, mire, y apenas abrió la primera página, y le dije, no me digas, le digo, mira, ese es su esposo. Le digo, allí es donde trabaja, atrás. Digo, pero sin ver, le digo, mira, ahorita va a haber unos arcos que hay atrás, uno de esos gallitos que dan vuelta para regar. Le digo, con unas flores abajo, y tu marido es así, así, morenito. Y ella dice, señora Lupita, ¿y usted cómo sabe? Digo, porque ya me lo habías enseñado. Y ya no. Si apenas le traje el álbum la primera vez, no. Digo, esto que estamos haciendo ya lo habíamos vivido antes. Digo, ya todo lo que. Es más, te voy a dignar que sigue en la siguiente página. Y ya, a ver. Y entonces antes de que le diera vuelta, le digo, mira, ahora va a venir otra foto que esté así, ya sabe. Y le pasaba y dice, sí, dice, pero ¿cómo lo adivinó? Digo, no, no lo adiviné. Tú ya me lo habías enseñado. Y ya que no, nunca entendimos qué pasó. Pero todo, y un día me dijo, usted tiene esas facultades que yo tengo, me dijo. Y es más, le digo a mi esposo, un día yo sé que la voy a volver a ver. Fíjate, ella se fue para su país, se fue para. Ya me enteré que se volvió a ir para Estados Unidos. Yo la apreciaba mucho, una chica muy inteligente, muy inteligente. Se vino como todas en el tren ese, ¿no? Famoso, la bestia. Todo eso vivió. Es más, se cayó aquí en Querétaro. Se cayó y aquí se estuvo. Me platicó toda su historia bien impresionante, de todos los migrantes. Pero le dije a mi esposo, un día la voy a volver a ver. O voy a saber de ella porque yo lo presiento. Aunque pasen los años, un día voy a saber de ella y la voy a volver a ver. Y me dijo, ¿ya la viste? Digo, no, pero vas a ver que un día. Digo, porque yo presiento un día, la voy a volver a ver. Y yo Claro, le digo, que tienen esas facultades de adivinar, de ver cosas. Puede claro. ser, ¿no? Sí, no, sí, de que es real, de que son pocas las personas, son pocas, pero de que es real, yo creo que es Hiciste, ¿verdad? totalmente real, tía. Sí, O que sí. ves las auras de la gente y que todo Sí, eso. sí, sí, a veces uno no es algo tan común, ¿no? Y pasa muy de vez en cuando te enteras de gente que tiene esta capacidad, ¿no? Yo solamente ya para ir cerrando, no sé si tú tengas alguna otra historia que contar, pero justamente hablando de esto, de las personas que son muy sensibles, me acordé de hace un tiempo, este, mm, estando yo en la universidad, me contaba un amigo de la universidad que en cierta ocasión se juntaron varios compañeritos y fueron a hacer una como reunioncita a casa de uno de ellos, de una de las compañeras. Y entonces ya dice, pues ahí estábamos, pues sí, le entramos un poquito al alcohol, pero dice, pero no nos pusimos borrachos, solamente pues nos tomamos Tantito. nuestras cubitas, ¿no? Y entonces dice, ya en la noche empezamos a contar historias, ¿no? De De terror. terror. Y entonces dice que esta chica, les empezó, era una, dentro de las compañeras que fueron, iba una compañera que ella, decía tener este don de poder ver Ver cosas, ajá. cosas, ¿no? Y entonces dice que ya estando ahí le empezaron a preguntar a esta chica, le dijeron, oye, tú tienes esta habilidad de ver, ¿ves algo aquí en la casa donde estaba? Entonces dice que ella se quedó así, dice como que dudó en decirnos, dice, pero en eso sí nos dijo, no, pues sí, dice, sí, sí hay algo, Ay, y que todos se ay, quedaron así como de cómo, pero qué claro. es, ¿no? Dice, bueno, dice, desde que llegamos, dice, de la cocina, vi a un señor vestido de Ay, Dios. negro, dice que pues obviamente no es de este mundo, dice. Ajá. Y todo el rato que llevamos aquí sentados, este señor
entra y sale de la cocina y se asoma a vernos. Ay, qué barbaridad. Se vuelve a meter y sale y nos observa. Ay, Dios. Y entonces la dueña de la casa, la que era compañera, dice que se quedó así súper impresionada porque les empezó a platicar. Dice, es que cuando nosotros Claro. llegamos a esta casa, mis hijos, mi esposo y yo, todos, veíamos a ese hombre. No Dice, me ya con el digas. paso de los años, pues como que nos fuimos acostumbrando, pero dice, pero efectivamente aquí hay el espíritu de Yo creo que una... vivía allí, ¿verdad? Y Vivía entonces allí. lo curioso es que esta muchacha, la que veía estas cosas, pues había ido a la casa de todos los que estaban en la reunión y todos le empezaron a preguntar, oye, ¿y en mi casa has visto ¿De algo? acá? Y la muchacha, no, en tu casa, no, en tu casa está muy liviano el Mira, ambiente. Y otro, no, en tu casa qué tampoco. poder, ¿verdad? Tan de la mente. Ajá, pero en una de esas le pregunta a un muchacho, oye, ¿y en mi casa has visto algo? Y se le queda viendo y le dice, en tu casa sí he visto cosas. Ay, ¿a poco? Le dice, y no son las mejores Ya les cosas. da miedo, ¿no? Ajá, le dijo, dice, y son cosas malas. Ay, Dios, Le ay, dijo eso. no. Dice, Qué horror, ¿verdad? el amiguito que nos contaba eso dice, no, yo me quedé así, dije, no, yo ni le pregunté si había visto algo, ¿Para qué? yo no quise No, que saber, ni sepas, ¿ah? No, que ni yo no sepas. quise saber, pero él refería a eso, ¿no? Que esta chica era una muchacha con esa Esos habilidad poderes, ajá. de ver cosas que no Sensibilidad, tenemos. presentir. No, pues qué interesante. Qué interesante. Así es, tía. Y le agradecemos mucho, tía, Ay, pues al por estas contrario, yo a historias, ustedes. por Yo a las que ya ustedes. nos ha contado en temporadas anteriores y ahora sí que en la siguiente temporada, la queremos volver a invitar para hacer un volumen 2 de estos temas que son diversos, Las pero que quedaron por ahí, ¿verdad? exactamente, que Ya ni quedan, crees que son muchas, son pocas ya, pero bueno, ya. Faltaron pero son algunas. interesantes, tía, son interesantes. Ojalá que de Bueno, aquí ya. llegue el siguiente episodio, tenga algunas Dios. otras experiencias que contarnos. Ojalá. A veces Las digo, nuevas. "Ay, ojalá que no me toquen ya vivir estas experiencias, pero bueno, solamente la vida, Dios sabe, Sabrá, ¿verdad? ¿En qué momento? Gracias, hija, por haberme invitado, ¿eh? No, gracias a usted, tía, gracias a Se me usted. ha gustado y primero Dios, nos vemos otro día. Claro que sí. No sé si tú quieras decir algo más, Vicky. Pues ya, ninguna historia, solamente pues agradecerle a mi tía, a todos nuestros Gracias. amigos Gracias. que nos acompañan y pues invitarles para que puedan esperar la quinta temporada. Esperamos que pronto la podamos estar sacando Primero Dios, hija, cómo no. y que, Sí, sí. bueno, sean temas interesantes para ustedes, ¿no? Entonces, pues Para solo que eso beneficien y agradecerle a a las él también. personas. Que gracias Muy bien. al trabajo de las dos, pues podemos estar aquí haciendo este proyecto, ¿no? Entonces, Les agradezco mucho, mucho, tanto. Mis No, hermanos, señora, ¿de qué vas a hablar? Le digo, cuéntales de cosas chistosas. No, esas cosas son de la familia, le digo, porque ese es otro tema. claro. También por ahí podríamos hacer un episodio de cosas que Cosas sean graciosas, paranormales, pero anécdotas chistosas. A tu exactamente. abuelita le gustaba tanto oírme como contar esas cosas de risa. Pero bueno, Sí, gracias, hijas, por gracias todo. gracias a usted, gracias Vicky, Saluden a todos. gracias a todo. Gracias, Vicky. Gracias a tus hijos, a tus esposos, a todos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, que la pasen bonito. Gracias. Gracias. Y pues bueno, ya con esto concluimos nuestra cuarta temporada, y les agradecemos a todos los que nos escuchan, episodio con episodio. Y bueno, con esto cerramos y recuerden que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Nos vemos. Así es. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Bye.